El gobierno de la tarde. Iniciamos la segunda tanda del gobierno de la tarde. Son las 4:56. Despedimos a don Rafael Fafa Taveras y a Rosa Encarnación y recibimos a don Eddie Alcántara, porque este equipo está completo desde hace La gente rato. no quiere ver Esteban sino escuchar Esteban sino a partir de las 6 de la tarde. ¿Quién te dijo? Ahí está, en las redes sociales. A las 5. A las 6 no, a las 5. No. A las 5 está bien. Bueno. A las 5 está perfecto. Pero vinimos hoy porque tú sabes que se anunciaron algunas situaciones y estamos aquí. Yo quiero también manifestar, como manifestaron públicamente los compañeros aquí presentes, mi solidaridad con el profesor Andrés L. Mateo por la situación que está atravesando a propósito de la pérdida de su nieto, y es algo que, como dijo José Luis Mendoza al principio del programa, que no tiene ni siquiera definición en cuanto a la condición que le queda a un padre cuando pierde a un hijo o cuando pierde a un nieto. No así cuando pierde su madre, o cuando pierde un tío, cuando pierde su esposo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos. Me sumo también a las condolencias del hermano Andrés L. Mateo. Andrés sabe que estamos con él en este momento tan difícil. Y nada, agradecido de todos los ciudadanos que nos escuchan todos los días a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5. Miren, yo quiero pero que él habló y se permitan. quedó en silencio mirándonos. Sí, como quien dice. Yo quiero que ustedes me permitan hablar de algo que ayer, producto de que los comentarios fueron un poquito breves, no pude referirme a lo acontecido en la Suprema Corte de Justicia en el día de ayer, donde un grupo del Falpo se arrogó el derecho de todo aquel que entiende que el sistema de justicia está desacreditado, que yo lo creo también, que la justicia dominicana es un adefesio en estos momentos, secuestrado por los sectores de poder, no solamente por estos sectores, sino por los sectores anteriores. Pero tú lo generalizas eso, Eddie. Sí, yo lo generalizo. No lo puedo particularizar. Si tú tienes cómo particularizar eso, tú me dices cómo. No, yo no me atrevo ni una cosa ni la otra. No es que lo estoy defendiendo, sino Sino que, todo lo contrario. lo que pasa es cuando tú dices el sistema judicial completo, entonces digo, esto es muy grave. No, cuando yo digo el sistema judicial, el que no tiene que ver con nada de lo que se dice y a lo que no se le han acusado directamente de parte de la sociedad, sabe que no es con ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchos jueces honestos, que inclusive por ser honestos, cuando se inscriben para participar, lo descalifican. Lo descalifican. Sí. Y yo te pongo ejemplo. Por eso te hablo de la generalización. Sí, no. Ellos saben. Mira, cuando yo hablo así, la sociedad dominicana y los mismos jueces, a quien se refiere cuando generaliza todo el pueblo dominicano, que nada más soy yo, saben a quiénes nos referimos. Saben a quiénes nos referimos. Entonces, todo el mundo sabe que aquí la justicia, frente a los temas fundamentales que han afectado a la sociedad dominicana, ha sido irresponsable. Y que los infelices sí que hay presos. ¿Tú me estás entendiendo? Y quienes han saqueado las arcas públicas en todos los gobiernos, no desde el PLD, del PRD, del Partido Reformista, eso no cae preso. Pero eso no significa que uno que cree eso vaya a respaldar ese acto vandálico, del día de ayer, que para mí fue un acto vandálico. Que me perdonen lo del Falpo. No te quiero pedir perdón. Que me perdonen los amigos del Frente Amplio, que me dio mucha pena. No tienes que pedir perdón porque ellos están defendiendo eso, lo están justificando. Fue mucho, bueno, pero eso es su problema. Por eso no hay que pedirle perdón. No, porque tengo amigos. Le pido perdón porque tengo amigos ahí. Óyeme, no es posible que nosotros apoyemos eso. Nadie que tenga conciencia. El que usted se aparezca frente a un local solemne, no importa quiénes estén ahí, porque si no sirven, espere que salgan en su vehículo y lo que usted va a hacer, se lo hace a ellos. Usted pararse para llamar la atención. Tal vez sus reclamos son justos, pero la forma es inadecuada e inapropiada. La perdió frente a uno que reclama lo mismo que ustedes reclaman. Eso no es posible. Hasta embarrar hasta las banderas dominicanas. Detrás de llamar la atención. Que eso era lo que se buscaba. Entonces, el yo ver a dirigentes políticos que procuran desplazar del gobierno por la vía democrática a esta gente que dirige hoy el país. Entonces yo digo, ese es el comportamiento de ellos para llegar al poder, y después que lleguen al poder, ¿qué pasa? No, yo soy un hombre demócrata.
Y sí, yo quiero que se desplacen esta gente del poder, como lo quieren mucha gente. Pero tiene que ser por la vía democrática. Si lo que quieren desplazarlo, no tenemos la capacidad de convencer al electorado nacional y concientizarlo sobre los errores que se cometen cada 4 años. Bueno, es un problema nuestro que no tenemos la capacidad de convencerlo. Pero tú coger excremento e ir allí y llamar la atención con autoridades ahí, que pudo haber un muerto ahí. Claro. Entonces yo no creo que, y mis amigos del Frente Amplio no pueden apoyar eso. Por el contrario, si esos jóvenes que están ahí pertenecen al Frente Amplio, aunque todo el mundo sabe que son del Falpo porque ellos se atribuyeron el hecho y estaban ahí en presencia, debieron sancionarlo en ese partido, si son del Frente Amplio. Pues eso no puede ser el comportamiento de un partido político que quiera alcanzar el poder por las vías democráticas. Porque si se permite eso que se haga, y ahora con la presión de que vamos a hacer una paralización, una huelga, quemar goma porque hay que soltarlo, usted está diciendo que todo el que tenga un problema con alguien en particular haga lo mismo. No, pero nosotros, y lo van a repetir además, en cada evento público si hay entonces. que Ya han hecho la amenaza. Dijeron que van a empezar a lanzar lo mismo en las casas de los funcionarios y en otras instituciones del Estado. Pero entonces, no, pero no solo eso. Sino Prepárense para la avalancha si van a de eso que presionar viene. a la justicia para que la justicia lo suelte, aun cuando le corresponde algún tipo de penalidad legal, entonces se están desdiciendo, porque entonces están pidiendo impunidad a una justicia que ellos están condenando porque precisamente apoya Tienes toda la razón. Ahí una locura. Estoy de acuerdo contigo. Sobre ese hecho, sobre ese particular, el pedir que lo liberen, entonces, es decir a la justicia que se siga corrompiendo. ¿Qué es lo que usted dice que están haciendo? ¿Qué es lo que yo digo también que están haciendo? Y pueden liberarlo, porque ojalá que ellos hagan conciencia de que eso nadie que tenga conciencia, que sea demócrata, que le interese por encima de cualquier cosa la paz y la seguridad nacional, va a respaldar eso. Eso no se puede respaldar. Y se lo dije a alguien esta mañana que me llamó cuando yo hice referencia de manera soterrada en el día de ayer. Yo no apoyo eso. No, es indefendible. No se puede apoyar. Y aunque seamos amiguitos de esos muchachos, hay que decirle que ese no debe ser el comportamiento. No lo ayudamos. Si tú le dices que eso está bien, no lo está ayudando. Y mira, he leído en redes sociales, en la misma página de YouTube de nosotros, la gente indignada que nosotros no podemos decir eso, que si no estamos del lado del gobierno, señores, pero qué irracionalidad es. Pero ¿y cuál es la irracionalidad? O sea que para que la gente esté contenta con usted tiene que estar de acuerdo con el desorden, con la bacanería, con la chabacanería de lo que se entienden, que tienen que tomar la justicia y la acción por su propia mano. ¿Y cómo puede ser que tirarle M a un edificio público tenga la gente que andarlo aplaudiendo? ¿tú sabes lo que pasó en Perú? A que no se ponen en el medio de una patana, se embatunan con la bandera y dejan una carta. No, eso no lo hacen porque ahí tiene otro tipo de consecuencias. Mira lo que pasó en Perú. Pero ¿y cómo va a ser que esa puede ser la Esa justificación? Suprema Corte de Justicia que se va a evaluar ahora tiene 7 años. Ahí, que ¿verdad? protesten, no, pero ahí viene la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Que se vayan ya o claro. que protesten para evitar que se repita el mismo acontecimiento de aquella selección. Ahora, ¿tú sabes lo que pasó en Perú? Y eso es presión social, eso tiene su resultado. ¿Tú quieres que te diga lo que pasó en Perú? Protestan de esa forma. ¿Tú quieres que te diga lo que pasó en Perú una vez? Cuando Toledo era candidato. Ahora la caca es tema. Mira. No, eso es inaceptable. Cuando Toledo era candidato, yo recuerdo haber visto, porque en una ocasión a un candidato a gobernador, alguien utilizó como forma de repudio, era como a reelegirse, no sé si era por Lima, le tiró materia fecal a un candidato y le tiró huevo y le tiró. A partir de ahí, nadie, absolutamente nadie, se puso de acuerdo para sancionar a quienes lo hicieron. Y cuando lo apresaron y lo soltaron, ¿tú sabes qué pasó? Que se puso de moda el reproche mediante ese mecanismo. Y los candidatos inclusive presidenciales tenían que ir revestidos inclusive. Porque lo legitimaron. Como pasó en España con los escaches. De después vino protección. el trompón del muchacho de Rajoy. ¿Tú me entiendes? Si le permiten eso, y que me perdonen, y vuelvo y lo reitero, que me perdonen. Pasó en Venezuela, lo dije hace un momento. Se va a poner de moda y en cada, los mismos políticos no van a poder moverse. Claro. Los policías en Venezuela tenían que ponerse unos chalecos plásticos porque sabían que la gente estamos en le iba a entrar. democracia. Eso no se puede legitimar. Para mí estamos en democracia, salvo que ahorita inventen 4 o 5 queriendo joder de nuevo la Constitución.
A mí me dio pena. Para permitirle la reelección al presidente de la República y jodamos la democracia. A mí me dio pena Ese es otro tema. Que yo vi hoy al presidente del Comité Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes. Manuel. Yo dije, pero bueno, ¿cómo este hombre es capaz de ir a defender esa posición, a defender o a apoyar el reclamo de que esos muchachos sean liberados? O sea, lo menos que puede hacer Manuel es guardar silencio, porque representa una institución que se supone de alto respeto, y si es de respeto y de defensa de los derechos humanos, mucho más, porque le va a corresponder entonces defender los derechos humanos en ocasiones donde ciertamente es necesario defenderlos, y eso también es un atentado contra los derechos humanos. O sea, lo que hicieron estos manifestantes que de manera vandálica, como estamos hablando, lanzaron ese fecales. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo no entiendo algo. Yo cuando iba para mi oficina ayer a trabajar, la ruta que yo tomo es entrando por la calle que está detrás, o que sale por detrás de la Suprema Corte de Justicia. Eso estaba cerrado a las 7:30 de la mañana, Yulis. Bueno, cerrado. Sí. No se podía pasar el tránsito, yo tuve que desviarme. Tuve que entrar en contravía por una calle porque eso estaba todo ahí cerrado. Y entonces, de repente, a las 2 o 3 horas, veo que en los medios de comunicación que habían tirado ese fecales en la puerta lateral del edificio. Y yo dije, pero bueno, ¿cómo puede ser posible si a mí me desviaron y estaban desviando todo el tránsito? Nosotros ahora nos acabamos de poner al lado de países como Francia, que recientemente con el tema de los chalecos amarillos, cogieron con una pala mecánica y lanzaron como media tonelada de aquello. Bueno, también como resultado una proclamación presidencial en Francia relacionada al tema de las protestas. Miren que Francia, un país donde todo el mundo sabe la influencia que tiene la legalidad, que es uno de los famosos tres preceptos y el respeto de la cultura revolucionaria, la igualdad, la fraternidad, la legalidad. Como en esa misma Francia de las protestas de París del 68, etcétera, etcétera, se está hablando entonces de volver a regular, que es un tema siempre incómodo, el tema de la libertad de protesta por los excesos que han ocurrido. Cuidado con eso, que yo siempre he dicho, ayer había mucha gente alegremente endosando, basándose en esa indignación que es legítima con respecto al tema judicial, olvidando que endosar ciertos métodos es afilar garganta para su propio afilar garganta, cuchillo, sí. Afilar cuchillo para su propia garganta, en el sentido de que mañana podrían estar después padeciendo los excesos precisamente de ciertas formas de protestar. El gobierno de la tarde. Son las 5:11 en este gobierno de la tarde, son las 5:11 en todo el país. Damos lectura del segundo boletín informativo de la Z101 gracias a nuestro diario Z Digital. Una madre denunció este martes la desaparición de su hija de 16 años, quien salió la noche del lunes a comprar un refresco a 2 esquinas de su casa en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, y nunca regresó. Sandra Martínez, madre del adolescente Fabiola Martínez, dijo que su hija la acompañó el día completo en su trabajo y que al llegar a las 9 de la noche a la casa le pidió dinero para comprar un refresco. Según relató a Z Digital, los vecinos le indicaron que vieron a la joven camino al colmado, pero que en el establecimiento le dijeron que nunca llegó. Afirmó que días antes un joven de nombre Víctor Ramírez se le acercó en la calle y le dijo que iba a estar con su hija quiera o no quiera. Sostuvo que era la primera vez que veía al joven, por lo que al preguntarle a Fabiola quién era, esta le dijo que la había estado molestando. Martínez afirmó que al tratar de poner la denuncia en la Policía Nacional le dijeron que debía esperar 48 horas y no la dejaron hablar. Pidió que cualquier información sobre el paradero de su hija se comuniquen al número 829-988-0621. El ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó este martes que el sistema judicial dominicano requiere una transformación porque se ha hecho obsoleto. Esto escapa a la situación propia de un juez o fiscal. Es sistémico y tenemos que transformar totalmente este sistema que ya se ha hecho viejo y obsoleto y que requiere cambios, argumentó durante una llamada al gobierno de la mañana. Manifestó que es momento de una nueva ola de reformas en el sistema a propósito de que ayer se celebrara el Día del Poder Judicial. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional inició hoy el juicio de fondo en contra de Víctor Portorreal Mendoza, alias Chaman Chacra, acusado de asesinar a su pareja y a sus 3 hijastros en febrero pasado en el sector Enriquillo de la avenida Independencia del Distrito Nacional.
En la audiencia de hoy, el Ministerio Público presentó su acusación en contra de Portorreal. Y de acuerdo a la Fiscalía, Portorreal, acusado del asesinato de Reina Isabel Encarnación y de los 3 niños de esta, abusaba sexualmente de las 2 niñas y tenía temor a que su pareja revelara lo ocurrido. La defensa de Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde abril pasado, pidió ayer lunes la absolución del expresidente brasileño por falta de pruebas en un proceso penal en el que se le acusa de corrupción y lavado de dinero. Los abogados de Lula manifestaron en sus alegaciones finales que no existe prueba que indique que el mandatario haya cometido los hechos imputados y solicitaron además la nulidad del proceso por supuestas conductas atípicas durante el desarrollo del juicio. Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se encuentra en prisión desde abril pasado cumpliendo una pena de 12 años y 1 mes por corrupción y lavado de dinero en el marco de otro caso relacionado también con los millonarios desvíos destapados en el interior de la estatal Petrobras. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas o repetidas a través de nuestra página Z Digital y a través de todas nuestras redes sociales. Además, usted puede ser interactivo y compartir con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Z Digital. Mira, en el comentario que estaba haciendo Fafa Taveras antes de retirarse, hacía referencia a la necesidad de que los partidos políticos establezcan para dignificar otra vez el ejercicio de la política mecanismos mediante los cuales tengan reglas internas que permitan, quizás, no fueron las palabras que utilizó, pero que un ciudadano se sienta hasta orgulloso de militar en un partido político. Y esa es una práctica que ha quedado, donde hemos evolucionado en términos políticos. Y yo recuerdo, estando muchacho, que sin militar nunca en un partido político, uno veía al Partido de la Liberación Dominicana en aquel tiempo como el partido más organizado, como el partido más disciplinado, e incluso en el barrio, así, tú estando muchacho, veías a los que eran del PLD, como que eran esta gente que, bueno, iban a la universidad o que estudiaban o que leían libros o leían lo que sea. Tú estás hablando por 20 años, veía. No, sí, por eso te digo, veía. Sí, a lo que me refiero es a que se nota cuando una organización ya no a nivel interno tiene disciplina, lo cual ya no es así. Exacto. Por eso hablo de la involución que ha habido en materia política en el país. Ahora, la sugerencia, el planteamiento que hace Fafa, que es bastante valedero, porque él hace un planteamiento también pensando en su propio partido, un partido que, si bien es cierto que es un partido de mucha gente vieja, cuando digo mucha gente vieja es porque hubo una migración, el Partido Revolucionario Moderno, una migración del PRD hacia el Partido Revolucionario Moderno. Si bien es cierto que tiene mucha gente ya de edad y de experiencia y así sucesivamente, también tiene mucha gente joven y es un partido relativamente nuevo que tiene la oportunidad de hacer lo que le está advirtiendo o sugiriendo uno de sus principales miembros desde adentro. O sea, aquí las organizaciones políticas ciertamente han perdido la intención de establecer mecanismos internos de disciplina, de organización y de acciones tendentes a que no se violenten o no se actúe de manera inadecuada, no solo dentro del partido, sino también ante la sociedad. O sea, hacer que ser miembro de una organización, en este caso estamos hablando de partidos políticos, pero pueden ser cualquier otra organización, pues haga que la gente te vea como alguien diferente en el sentido positivo. Mira, esa persona, yo recuerdo antes que la gente te decía, fulano está de serio porque es evangélico. Ya uno no cree mucho en eso, uno dice, no, espérate, no me hables de eso. Pero lo que evidencia es que es un elemento diferenciador, pertenecer a una organización que tenga disciplina interna y cumplir con esa disciplina interna hace que la gente en sentido general lo note y te distinga y lo vea como algo diferenciador. ¿Tú sabes por qué? Porque se ha perdido la razón de ser, de militar en un partido político. Aquí ya ninguna persona se afilia a una organización política por ideología. No. Y eso terminó. Por ejemplo, el PLD, el Partido Reformista y el PRD, que eran las organizaciones, perdón, incluyendo el PQD, incluyendo esos partidos que eran los que más resonaban en el pasado reciente. Tú lo veías que ambos, o sea, tú lo notabas como con comportamiento diferente, aunque eran las mismas, aunque son personas iguales, pero tú lo notabas inclusive en su comportamiento, porque ellos se afiliaban a organizaciones políticas por ideología. Después que la clase política que predominó a partir del año de 1996 a la fecha, hablo de todo eso, para mí eso es lo que yo observo. Y quiero irme hasta más atrás, pudiera ser hacia más atrás.
comenzó a hacer un ejercicio de la política a través del clientelismo, Sí. de la dádiva, de que tú te puedes venir para donde mí, al precio que tú quieras, al precio que yo te ofrezca. De que saltar de un partido para otro ya no es nada. A partir de ahí se perdió todo eso que tú estás diciendo de los partidos políticos. Y mira, se ha hecho un esfuerzo extraordinario para procurar que los partidos políticos no sean afectados en este sistema. Porque lo peor que puede pasarle a la República Dominicana es que el sistema de partidos siga perdiendo credibilidad a los niveles que lo ha perdido en los últimos años. Dado los ejemplos de la región, Claro. sería lo peor. Por eso tú ves que una persona que se dice que el orgullo de él es el nieto de una persona que repudió a la sociedad dominicana, es capaz de venir aquí y te está marcando un 1, un 2, un 3, lo que sea. Y gente que lo defienden. Porque la clase política y los partidos políticos perdieron su esencia. O la están perdiendo. Y si no se hace un esfuerzo para que se recuperen, comenzando por los sectores que no gobiernan, que es sepultar el clientelismo de la vida política y del sistema democrático. Y esos partidos políticos que tienen militantes, incluyendo al que yo pertenezco, que tienen precio, y alguien se lo oferta, el sistema de partidos políticos corre el riesgo de desaparecer. Y sería catastrófico para el país una aventura electoral en un proceso. Y para eso tiene que ser un esfuerzo de todo el mundo. ¿Y hasta qué punto la institucionalidad o la legalidad ha hecho más daño que bien en ese sentido? Y me refiero a lo siguiente. Los partidos políticos, como cualquier otra organización, deben tener disciplina interna hasta cierto punto dictatorial para hacer entonces que sus miembros sigan los lineamientos establecidos a nivel interno. Pero aquí, con el surgimiento del Tribunal Superior Electoral, lo que ha habido también es una situación mediante la cual la disciplina interna, justa o no justa, se ha cualquierizado porque ya cualquiera recurre ante una decisión, incluso hasta de un órgano competente dentro de un partido. Cualquier miembro puede recurrir a una de las cortes, principalmente el Tribunal Superior Electoral, y de repente entonces dejar sin efecto cualquier decisión interna, tal vez positiva para el partido que se haya tomado dentro del partido. O sea, me refiero hasta qué punto la institucionalidad y la legalidad no estaría afectando incluso la disciplina interna de los partidos que por lo menos intentan tener esa disciplina interna con base en cierta rigurosidad en sus estatutos. Lo que pasa es que mientras quienes designen a los jueces que van a arbitrar Sean los propios políticos. sean los propios políticos que lo designen y sean los que tengan el control sobre quienes componen esa corte, es difícil que tú puedas ver que alguien que aunque haya cometido un hecho disciplinario dentro de un partido político, pero si lo hizo y ese hecho que cometió afectando a ese partido político beneficia a los sectores de poder que predominan en el Tribunal Superior Electoral, terminan entonces siendo favorecidos y rechazan la decisión tomada en ese partido político. Y yo te voy a decir algo. El país sabe que yo soy un ejemplo vivo y el Partido Reformista de ese tema. Se toman decisiones. Tú teniendo la razón y la verdad, tienes que reclamarla y confrontar a quienes están arbitrando un proceso, porque hay sectores que dicen, no, yo quiero que sea aquí, no importa lo que tú hagas, pero es aquel. Pero es aquel. A sabiendas de que ese no tiene posibilidad de ser mayoría, a sabiendas de que ese no tiene arraigo desde el punto de vista político a lo interno de ese partido, pero ¿qué está haciendo? Causa común con los sectores que controlan esos organismos. Por eso, en la última decisión del Tribunal Electoral, yo le hice un llamado a la composición, porque con esa sentencia 03 que emitieron, que no tiene justificación, que no pudieron ni siquiera motivarla más allá que el contenido de su dispositivo. Yo le pedí en esa última que emitieron, porque emitieron una, donde reconocieron quién tenía la verdad, que tienen que tener cuidado, porque la mayoría de esas decisiones ahora la está revocando ¿quién? El Tribunal Constitucional. ¿Tú quieres que te diga algo? En esta semana que pasó, el Tribunal Constitucional acaba de rechazarle una decisión al Tribunal Electoral. Entonces estamos en una situación ¿Tú complicada. me entiendes? ¿Cuál? Por ejemplo, o que la Junta Central Electoral tiene la capacidad desde el punto de vista administrativo de resolutar sobre lo que ella maneja y arbitra. Nadie puede imponerle ningún criterio a un organismo que él es que tiene que ser responsable de lo que él va a arbitrar. Y la Junta hizo lo que se hace en toda parte del mundo cuando existen elecciones
en las que el mismo día son simultáneas tanto congresuales, municipales o de otra naturaleza, que es buscar la media de las 3 categorías. Porque cada voto, no importa la categoría, es un voto. Por ejemplo, cuando yo voy a las urnas, yo tengo 3 votos. El que voy a emitir en lo presidencial, si quiero no voto ni en lo municipal ni en lo congresual. El que voy a emitir en lo congresual o lo municipal, o sea, yo tengo derecho, según la Constitución y según lo que se estableció en la ley electoral, a sufragar por cada boleta que se me entregue. O sea, es un voto diferente al que yo estoy haciendo. Entonces, lo correcto sería que lo que se establezca es que cuando concluyan las elecciones, los partidos políticos se les calcule la media de esas 3 categorías. Porque cuando eran separadas las elecciones, la colocación en orden de la boleta, cuando pasaban a congresual municipal, fue la cantidad de votos que se sacó en lo congresual municipal, cuando se sacaba lo presidencial, cuando se sacó lo presidencial. Entonces ahora se inventaron una decisión nefasta de ese tribunal electoral. Que había una resolución que decía que era la categoría presidencial. Pero ¿cuál es el criterio? En el mundo entero eso no ocurre. Cuando hay simultaneidad de elecciones. Y además, si usted quería establecer un criterio mundial, usted tiene que coger como parámetro el primer poder del Estado que establece la Constitución. ¿Cuál es? El congresual. Entonces, ¿por qué tú me quieres coger una categoría a conveniencia de un sector de poder que dice a ti que tiene que favorecer a alguien? Que es menos representativo. Claro. Porque es un presidente. Y ahora entonces el Tribunal Constitucional acaba de decir en una sentencia que emitió, que la tengo aquí. Dijo, no. La Junta Central Electoral tiene criterio de administración y es la que puede disponer y emitir las resoluciones sobre el comportamiento de ese órgano. Y el Tribunal Electoral no tiene la capacidad de imponerle nada. Si hay algo que administrativamente le afecta a un partido político, el tribunal es el Tribunal Supremo. La Junta Central Electoral lo que decidió fue hacerlo por un promedio, por la media. Claro, como se hace en el mundo entero. De las 3 categorías en el mundo entero. Ahora, con base en eso, la Junta Central Electoral estableció un orden en la boleta electoral. Claro, pero ese orden se va a revocar. Con la decisión del Tribunal Electoral variaba el orden completo. Y ahora con esta decisión del Tribunal Constitucional, el orden vuelve exactamente como lo estableció la Junta Central Electoral, que fue correctamente. Ese es el orden. Que era PLD 1. No, todos los partidos políticos. Había partidos políticos que cogieron votos en la categoría congresual, que lo mandaron al 20 y pico, y si te le suman el promedio, te llegan al 6, al 7. Sí, pero te digo, pero había un debatito ahí con relación al PRD y al Partido Reformista. Sí, el Partido Reformista ocupa ahora la casilla 3, que lo había mandado para el 4. Lo había mandado para el 4. Vuelvo otra vez al 3, mantiene la posición. Lógicamente. El PRD llega al 4, porque si suman las 2 categorías, el Partido Reformista sacó las 3 categorías, pero más que el PRD. Esa sentencia no se ha dado a conocer todavía. Pues aquí yo la tengo, claro que sí. Aquí la tengo. ¿Te la van a dar a conocer ahora mismo? Bueno, ahora mismo, al país. Atención. Aquí está. Sentencia 0624 del 2018. Del 10 de diciembre. Mándasela por WhatsApp para que no tenga que leérsela completa. Entonces no te la voy a leer. Pero lo que dice por lo menos el principal párrafo del dispositivo, como se dice en términos legales. Tú quieres el principal párrafo. Él se lo va a leer, pero después de la pausa. Después de la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, tal como lo había anunciado el gobierno de Bolsonaro al momento de ganar las elecciones y cuando se trató el tema del pacto por las migraciones de la ONU. Hoy Brasil se retira del Pacto Global sobre Migración solamente un mes después de haberlo firmado. Sí, eso se esperaba. El dispositivo. Mira, Esteban, después de darle una pela. ¿A quién? A la sentencia, al TCE. El Tribunal Constitucional. O sea, después de argumentar, suapiaron. No, le dijeron. Sí. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque ellos no pueden tomar decisiones porque se lo pidan que no te han parado en lo legal. Porque para mí hay gente muy decente, pero parece que no están impuestos a recibir presiones y ceden a las presiones. Y eso es lo que pasa. Y lo que estoy diciendo aquí, lo estoy diciendo en público porque yo se lo dije a todos. En público y en privado. Mira, en cuanto a la forma del presente acción de conflicto de competencia interpuesta por la Junta Central Electoral contra el Tribunal Superior Electoral, queda admitida. Segundo, en cuanto al fondo de la referida acción en conflicto de competencia y en consecuencia declara
declara que corresponde a la Junta Central Electoral conocer la revisión o reconsideración administrativa de los actos, reglamento que adopta como órgano de administración electoral de conformidad con lo estipulado en su régimen normativo propio, sin perjuicio del control jurisdiccional que corresponda según la Constitución y la ley. Entendemos entonces que la Junta Central Electoral va a ratificar su decisión del orden que le dio. No, porque queda ratificada de forma automática. Queda ratificado que los actos y... Es que las letras son chiquiticas y ustedes saben que ya... 43 reglamentos que remite a la Junta Central Electoral para establecer los criterios de distribución de la contribución estatal para los partidos políticos y agrupaciones y movimientos. Actúan conforme a lo establecido en el artículo 48 de la ley 275/97, así como la determinación del orden en que estos aparecerán en la boleta. En definitiva, el Partido Reformista va en la boleta, en la casilla 3. Y el PRD ahora pasó de... El PRM el 2, el PLD el 1. El PRD, después de tantos años 4. siendo número 1, pasó a número 4. Ahora el PRD Creo que es la primera vez en la historia del electoral del país que el PRD ocupa la casilla número 4. Porque cuando Peña Gómez y Jacobo se dividieron en aquel tiempo, en los años finales de los 80, creo que quedó en casilla número 3. Cuando Peña Gómez... Quedó en tercer lugar, sí. Sí, cuando Juan Boy... En el 90, las elecciones del 90. Polarizaron y el Sí. PRI, que fue un partido que constituyó a Jacobo, quedó en cuarto lugar. Quedó en cuarto lugar. Así es. O sea que Miguel Vargas llegó al PRD a la posición número 4. Llegó ahora, el PRD va a quedar en la posición número 4. Exactamente. Y ojalá y le vaya bien para que no vayan escalando entonces la próxima a las 5 y así. Y lo que yo te digo con esto, en lo que José Luis... Pero el PRD es un partido donde hay una persona muy inteligente. Usted puede atribuirle a Miguel Vargas lo que usted quiera, pero un hombre inteligente es. Y no ha sido de gratis que él sea aliado políticamente al primer partido del sistema de partidos del país. O sea que él buscará la manera de que aún con la casilla número 4 sus situaciones queden controladas. Lo que pasa es que ya los dirigentes políticos que amaban a los partidos a los cuales pertenecían han ido desapareciendo. Bueno, los mismos partidos se han Miguel Vargas encargado de eso. Maldonado es un hombre que ha sabido aprovechar ciertamente su posición de presidente del Partido Revolucionario Dominicano, pero no ama su partido. No tiene pasión política por su partido, sino tal vez otro tipo de pasión, lo cual no es malo, pero... No es ni bueno ni mala, debilita, es su pasión. Sí, debilita al partido. Vámonos con los comentarios. Iniciamos con José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial a todos nuestros oyentes. Antes de entrar a nuestro tema que consideramos principal, hace unos días se hizo una publicación sobre la cifra a la que ascendieron las remesas durante el año 2018. Las remesas superaron la cifra de 6.000 millones de dólares por primera vez, por lo menos desde que esta contabilidad hace muchos años inició y se ha ido perfeccionando. Cerca de 6.200 millones de dólares llegaron por ese concepto. Es una cifra importante para analizar, no solo por lo que implica en pesos dominicanos, no solo por lo que implica en porcentaje del Producto Interno Bruto, que es una cifra extraordinaria, sino también por el concepto en sí mismo que subyace tras de esa cifra. Esa es la riqueza de cientos de miles de dominicanos, según el Pew Research, casi 2 millones, está redondeando los 2 millones en Estados Unidos, sean nacidos en la República Dominicana o hijos de padres dominicanos en el territorio estadounidense, al que hay que unir las decenas de miles, probablemente superando también el centenar de mil, que residen en países europeos, así como Puerto Rico u otros destinos más exuberantes donde también residen dominicanos. Ahora, por ejemplo, las remesas que provienen de Chile se han convertido también en una realidad para familias que residen acá en el país, así como también los que están en otros países, sean Canadá, algunas islas del Caribe, entre otras naciones un poquito más, si se quiere, extrañas a los oídos de los demás, del pueblo dominicano, que están acostumbrados a que el fenómeno de las remesas es principalmente el de los Estados Unidos y numéricamente es así. Esta cantidad de dinero le permite a una enorme cantidad de dominicanos comprar su comida, mejorar su calidad de vida, comprar medicinas a los más envejecientes, mantener muchas veces a los hijos de estos dominicanos que se marcharon buscando mejor futuro fuera de aquí. Y sobre todo, alimentan el sueño, quiero insistir en eso, para una buena parte de esos dominicanos, que yo no sé si ese porcentaje ha crecido o ha bajado,
pero alimentan el sueño del retorno. Algunos han pensado toda la vida, y me consta cuando hemos estado en los programas especiales de la Z en los Estados Unidos, la idea del retiro dorado, la idea de ahorrar, generar un estadio de desarrollo personal, individual, familiar que les permita en un momento de su vida venir a disfrutar de lo trabajado. Y yo diría que es algo bastante legítimo. Discúlpame, José Luis, mira, de acuerdo con el Banco Central, el año pasado el ingreso de remesas al país creció 10.4%. Que es concomitante al crecimiento de la economía estadounidense, Sí, si se quiere para la... el total fue de 6.524.6 millones de dólares. Esas son remesas formales. Hay que tomar en cuenta las llamadas remesas de bolsillo, Sí. que pudieran llegar a 2.000, 3.000 millones de dólares Perfectamente. fácilmente. Que vienen en los bolsillos de la gente que viene. viaja. Usted quiere Cuando vienen los dominicanos que vienen, que traen dólares aparte de la remesa que mandan. permites decir algo. Por Mira, supuesto. ¿tú quieres que te diga a qué se debe el incremento de la remesa todos los años? La mejora de la economía estadounidense este año tiene mucho no, que ver. Sí, eso incide. Y que todos los años hay mayor cantidad de ciudadanos dominicanos que se van a residir a Estados Unidos. Sí, aunque ese número está controlado. Y la gente no se está dando cuenta que unos años atrás, el orgullo de todo el que conseguía 3 pesos allí trabajando forzadamente como los dominicanos laboriosos era para hacer casitas aquí, hacer inversiones aquí. ¿Tú sabes qué están utilizando la mayoría de los dominicanos ahora? Producto de la desconfianza que tienen en lo que está ocurriendo en la República Dominicana, la desconfianza que tienen en el sistema. Una gran, por no decir la mayoría, una gran cantidad de dominicanos están invirtiendo los recursos que acumulan en pagar abogados para llevarse a la mayoría de su familia. Eso lo están haciendo. Pero, oye, en cantidades industriales. No, como ahora nunca. Pero antes de entrar en una como discusión, ahora nunca. Mira, los expertos pero antes de entrar en una discusión migración bizantina de si los dos se van a llevar los 8 millones que No, quedan pero en Dominicana. no, eso no. Pero los expertos en migración, Ahora, a Esteban los le hacía expertos en falta migración Eddie, incluso le critican a los dominicanos residentes en el exterior que todavía que no aprovechan las ventajas de realizar inversiones, principalmente en el área inmobiliaria allá. Porque el dominicano, aún residiendo allá como quiera, realiza inversiones en materia inmobiliaria, una casa, una cosa que aquí en territorio dominicano. Mira, hay campos. O sea, como quiera. Hay campos de la región sur. Esa relación con su tierra se mantiene mucho más consolidada. Hay campos de la región sur del país, pequeños pueblos. La provincia de Peravia son extraordinarios ejemplos de eso. Sí, Peravia, porque tú sabes que Boston es Peravia. El fenómeno de las mejoras de las casas, primero construirla de blog, luego echarle plato, luego hacerle la segunda, hacer el anexo. Ese tipo de mejoras, usted va a pueblos pequeños, relativamente pequeños de esa región, usted se sorprende de ver los niveles de desarrollo de las casas, los negocios, el parque incluso vehicular que tienen esas pequeñas comunidades. Eso está íntimamente relacionado a la prosperidad, como dice Eddie, de ese duro trabajo en el exterior. Ahora, Eddie, recuerda también que si bien yo creo que tú tienes toda la razón en el sentido del interés de llevarse una buena parte de la familia, que también hay unas limitantes legales que generalmente hacen que la fila sea larga, que los tiempos sean larguísimos. Son largos. Y yo le voy a agregar algo que debe preocuparnos. Pero ahora hay una gama de abogados en los Estados Unidos. Sí, súper especializados. Súper especializados en el tema. Y por eso tú ves gente que se ha llevado familia completa, incluyendo nietos. Pero que siempre ha sido así, Eddie. No, como ahora nunca, el que se va a residir al exterior, lo primero que quiere es llevarse ahorita lo discutimos después que José Luis termine, que te lo voy a hacer. Dos cosas con este tema de las remesas. Primero, insistimos, la cifra ha crecido por razones que anteriormente exponemos, tanto de la mejora de la economía estadounidense, que ha tenido varios trimestres de números muy positivos, como por el hecho de también, ¿por qué no? También quizás en eso le doy a Eddie le doy la razón. Si esa masa ha crecido y se ha ido expandiendo, pues también va a crecer esa masa total. Ahora bien, esa masa monetaria de remesas. Es importante aprender 2 lecciones. Primero, ¿qué le está ofreciendo el Estado Dominicano como compensación a esa diáspora por ese extraordinario esfuerzo, sin olvidarse de los suyos aquí, manteniendo ese cordón umbilical de cariño, aprecio, amor, afecto, pero de compromiso sobre todo? Nada. Bueno, les regala cada cierto tiempo un impuesto absurdo, abusivo por demás, de cobrarle $10 son 20. ¿Cuántos rayos que le están? Son $10 que están cobrando ahora. Ese es el regalito. Bueno, un gravamen que pesa sobre las personas, sobre los extranjeros. Ahora está pesando sobre los dominicanos cuando vienen. Que la Dirección de Impuestos Internos obviamente ha establecido un mecanismo para la devolución. Pero después que ese papel y pendejada, no se vale. No No es compensatorio. Entonces, no hay en la práctica
una promesa que permita que la República Dominicana pueda volver a captar no solamente músculos que han trabajado duro y que han logrado adquirir una experiencia extraordinaria en un mercado desarrollado. No solamente eso. Atendiéndonos a los números que el Pew Research maneja sobre cómo los dominicanos se insertan en la educación secundaria, superior, de grado y posgrado, cómo van adquiriendo viviendas propias, cómo van insertándose en materia de la propiedad y la inversión. Ya tenemos importantes asociaciones de empresarios que van desde los supermercados, los taxistas, pasando por dueños de bombas de combustible, entre otros rubros importantes. Es decir, va creciendo la enorme experiencia acumulada de esos sectores, algo que podría bien ser aprovechado perfectamente, ese conocimiento, todo ese criterio, y sobre todo el de una juventud que podría más adelante tomar la decisión incluso de poder venir a su país y ¿por qué no?, aprovechar oportunidades e incentivos, si estos existieran, hoy no existen realmente, para tomar algo de esa experiencia y de ese fenómeno no planificado por la República Dominicana, más que planificado, motivado, entre otras cosas, por el fracaso del Estado y sociedad en brindarles a ellos y a sus padres soluciones para mantener su sueño en territorio dominicano. No olvidemos, y este es un punto que quizás mucha gente pensará es apocalíptico, no, es una realidad. La remesa tiende, con el paso de los años, a desaparecer si las tasas migratorias se mantienen estables. ¿Por qué? Porque la segunda generación a lo mejor mantiene los nexos de la primera. Sí, pero va perdiendo pero la tercera y la cuarta sí. no va a tener nieto y bisnieto, y ya nos vamos, Francis, motivado para llevar no va a tener los nexos con abuelo, abuela, bisabuelo y con su descendencia que tenían las primeras generaciones de migrantes, y como pasó con la famosa generación de puertorriqueños que se fue en los años 30, 40, antes incluso del Estado Libre Asociado del 52, la remesa entonces iba a bajar, iba a proceder a reducirse. Es importante que los países dependan de sí mismos, puedan transformar su aparato económico, su aparato productivo. Y ese agregado, que hoy es importantísimo, no se puede hacer política contando con eso, no se puede hacer plan de nación contando con eso. La sociedad tiene que buscar la forma de diversificar su capacidad productiva y algún día, ¿por qué no?, ofrecerle, como hemos dicho, al dominicano que reside fuera, igual que al turista, lo mismo que debe estar en capacidad de ofrecerle el que está dentro: seguridad jurídica, capacidad de realizar el sueño dominicano. No solo debe existir el sueño americano. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 5:45. Ya se conocen las fotos de los buscados por la muerte del coronel de la policía en Baní, el señor Daniel Ramos Álvarez, a quien le dieron 2 tiros en el pecho durante un enfrentamiento en un punto de droga. Llama la atención que el oficial no iba con chaleco antibalas y que aparentemente fue recibido a tiros y tenían la información de un cargamento, supuestamente. Las fotos ya circulan de las fichas de 2 individuos, o un individuo, parece que es la misma persona en las 2 fotos, de la ficha de la Policía Nacional, de la Dirección Regional Sur Central de la Policía. Sin embargo, parece que aún no han dispuesto los nombres de ellos. O quieren que uno los adivine en braille, no sé, poniéndole la mano, pero me llama la atención eso. La imagen sale, incluso una de las 2 imágenes tiene una tipografía, dice Regional Sur Central, Policía Nacional, que indica que uno de los 2, o no sé si es la misma persona. ¿Tú crees que es la misma persona? El pelo es distinto. El pelo es distinto, a menos que se haya derrizado. Es que parece que son fotos de tiempos diferentes. Bueno, pero cuando era joven entonces tenía el pelo como yo, y cuando es viejo lo tiene como... Fue una que fue con flash y otra... Lo tiene bueno así como Eddie, y lo tiene malo como yo cuando es joven. Supongamos que son 2. Lo identificaron bastante rápido. Sí. Parece que la policía, el DICRIN, que se trasladó directamente a Baní, los pueblos todo se sabe, ha investigado de una manera rápida, rauda, veloz, de manera muy eficiente, y ya la policía tiene identificadas las 2 personas que estarían involucradas. Los nombres no están disponibles, lo que tenemos son las fotos. Bueno, concluimos. Pero lo raro es que tienen fichas. Sí, las fotos, o sea, había uno que parece que en septiembre estuvo arrestado. Las 2 son fichas policiales. Hay uno que en septiembre mínimamente estuvo arrestado según la tipografía de lo que aparecía sobre su fotografía. Septiembre hace 4 meses. Exacto. Y si es la Dirección Central Sur, estamos hablando de que precisamente en Baní estas 2 personas son conocidas por la policía. Como suele pasar. Y cómo, escúchame que yo sé que tú tienes una adenda, ¿cómo fue identificado tan rápido? Bueno, porque el policía, al militar lo mataron, al coronel, pero él no andaba solo. Entonces estaba operación, operativo, bien, pero se supone que si hay un operativo en el que hubo un tiroteo, tiraron varios,
o tenían conocimiento los militares que fueron con él de que él iba específicamente detrás de esa persona? Mira, eso va a tener Eso que le hilarse faltan fino. unas Porque horas. primero, antes de Le publicar, falta fue un par de fulano. horas a eso. Primero comiencen a ver videos, comiencen a ver lo que pasó, independientemente de lo que diga la policía. Claro. Ahora, si es que el coronel fue directamente a donde esa persona y esa persona le disparó, ya entonces tiene lógica. Exacto. Entonces no andaba en labor de inteligencia. Digo, puede pasar. Puede ser El un contexto también puede en ser un muy patrullaje variable. buscando La a esa persona inteligencia- específica. la El inteligencia contexto puede abarca variar mucho, porque ¿Tú me recuerda que entiendes? el delincuente también tiene su propia inteligencia. Bueno, Van para allá, están llegando. Exactamente. Bueno, Pero yo lo que te digo Pero hay yo sugiero una, que esperemos dos cosas. si la información de que el coronel y la dotación de Baní tenía información de un supuesto cargamento, ese si otro esa tema. información es cierta, entonces en una labor de inteligencia sabían de quién era. ¿A qué? Porque fueron directamente pues a se un sabe a quién punto se va a de droga en perseguir, Baní. olvídese. Miren, Correctamente. quería agregar ya, ese tema de las remesas, señores, da para mucho, porque fuera del aire, yo pienso que tendría que volver al aire ese elemento. Usted no puede mostrar como un logro para su economía el auxilio de los que se fueron huyendo precisamente de su sistema. Es bastante curioso, ¿verdad? Pero se presenta de esa manera. Sí, Bueno, pero hay que cuestionarlo y hay que cuestionarlo porque, insisto, nadie puede planificar mejoras económicas en una nación contando con eso. Eso sale de la bondad, del compromiso moral, familiar, sanguíneo de nuestros trabajadores dominicanos fuera. Pero tú sabes cómo lo miden con una media. De acuerdo a lo que se recibe anualmente en los últimos 5 años, ya el Estado, el gobierno, las instituciones que manejan las estadísticas de cuánto entra y sale en cuanto a flujo económico del país, tienen una cifra Sí, media de cuánto podría estar entrando cada año en los últimos sí, 5 años. obviamente, eso son proyecciones basadas en un Evidentemente eso comportamiento. puede cambiar. Pero, insisto, eso no puede ser la base para ningún tipo de política Si las de cifras son serias, programación. pudiera ser mayor, nunca menor. Sí, por porque la- ellos le están dando las estadísticas de lo que más o menos tienen. Por lo la procuran que en el viene de entreno. manera... Lo que se registra. Sí, por la que Pero viene no- fuera de los... Puede haber quizás un La que no viene por 20, Western 25% Union, la que- siendo conservador. Hay de la un que no se porcentaje de registra. variación. Para mí eso no baja de un tercio, la que es Que- irregular. No, puede ser un No tercio. baja de un tercio. Sí. Miren, Que no es irregular, sino que... un minuto y y pico para decir que hace un par de días, en una entrevista matutina donde participaban nuestros compañeros Andrés Cela Mateo y Yulisa Céspedes, la dirigente política del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, tuvo unas declaraciones que me parecieron interesantes y que trataré de la manera más, voy a sintetizar mucho esto que vamos a decir de sus declaraciones sobre la oposición y sobre el mensaje que dice ella interpreta. El partido oficialista, el partido de gobierno, ha tenido éxito, ella habla más bien del gobierno, ha tenido éxito en fijar la idea de que no hay oposición. Bueno, yo diría que esa admisión de parte de Carolina implica también una admisión de que entonces no se ha hecho lo suficiente del otro lado para diluir ese mensaje que, en teoría, y yo diría que muchos creemos que es así, estamos de acuerdo, se ha logrado fijar en la mente de mucha gente. ¿Y cómo se logra diluir? Con hechos, con actos, pero no solamente con hechos y con actos. Esos hechos y esos actos tienen que estar diseñados para generar impacto. Por eso siempre es importante para Yo quien no me hace... hablaba, pero tú me estás robando mi tema. Quien hace oposición política, y con eso voy a concluir para que Eddie en grande lo analice. Quien hace oposición política tiene que lograr, es uno de los objetivos importantes de quienes estudiaron ciencias políticas y quienes las aplican en el campo electoral sobre todo, Eddie. Tienen que lograr poner a la defensiva a su rival, no lo contrario. Cuando es usted el que tiene que seguir los pasos de baile del otro, generalmente está más cerca usted de cometer el error. Cuando es usted el que fija la iniciativa y obliga al otro a contestar y a adaptarse a esa línea de mensaje, sobre todo si es una denuncia, sobre todo si es una propuesta que interpreta mejor que lo está haciendo su rival, sobre todo si está en el gobierno. Quien está en el gobierno en teoría tendría las de perder porque generalmente los actos, las políticas gubernamentales tienen unos límites y sobre la base de esos límites se logran explotar casi siempre de manera positiva para la oposición esos aspectos a donde no llegan las políticas públicas, sobre todo las del Poder Ejecutivo. Esa admisión de Carolina Mejía, a quien por cierto le veo mucho futuro político, creo que está en una situación sumamente favorable hoy porque ella va a heredar, miren que yo no creo en los endosos políticos, no existen los endosos, pero yo creo que ella está haciendo lo suficiente para generar, si no un endoso total, por lo menos uno parcial,
de ese enorme liderazgo que su padre tiene, que es real. Le podrá a usted gustar o no la forma en la que hace política Hipólito Mejía, pero está claro. Pero tiene que hacer oposición. Pero, ¿y cómo hacerla? Se tiene que hacer, escúchame, Esteban, para dejarlo ahí, se tiene que hacer para provocar el resultado que usted busca. ¿Cómo puede? Y esto es una crítica directa que le hago al principal partido de oposición, a mi querido amigo Paliza, a la propia Carolina y a los amigos que tenemos ahí. ¿Cómo es posible que sale el principal partido de oposición criticando, por ejemplo, la política de asistencialismo, de los programas sociales del gobierno, y cuando los critica, que tienen un enorme marco en el que criticarlos, culmina la propuesta diciendo que si llega al poder los va a ampliar? Sí. No, que lo va Óigame, a convertir en una ley. Pero Mire, voy a hablar de la figura eso del es secretario. para ponerse la mano en la cabeza. Oye, una cosa. Y Eddie. preguntarse dónde están los estrategas, dónde están los asesores, en un momento en que la corriente en América Latina es a revisar el tamaño del Estado, el ensanchamiento de una serie de programas que terminan contaminándose del cliente. No debió decir eso que Oye, dijo sobre el asistencialismo. Caramba. Debió presentar Anteriormente lo hace Luis. Pero eso no lo dijo ella. Anteriormente lo hace Luis. Ella Eso lo dijo Paliza. Hago Ella no habló del hago asistencialismo. referencia a que, mira, tradicionalmente los secretarios generales de los partidos eran los voceros de los partidos, eran los voceros Era otra época. de los partidos de oposición. Siempre son, Tú siempre tenías, han sido y son. generalmente el secretario general es el que hace oposición, no el presidente del partido. Y Eso depende. te voy a decir una cosa. No, estoy hablando de la tradición aquí, lo que era tradicionalmente. Y la señora Carolina Mejía, que ciertamente se le ve, inspira mucha Es como la versión moderada de su padre. Sí, una obra bastante positiva. Sin embargo, ha sido muy tímida en ¿Por qué cuanto a te su ríes? posición como dirigente política de oposición. Mira, yo le hice De esa oposición. pregunta. Muy Yo tímida. le hice esa pregunta y ella respondió de una manera muy abierta que el Partido Revolucionario Moderno es un partido que viene de un inicio muy difícil y que ellos tenían que elegir. Hubo un momento en el que ellos tuvieron que decidir qué hacían primero. Se construían a sí mismos, se formaban o hacían oposición. Y ellos no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero tampoco podían dejar de ir construyendo el partido que tenían para simplemente dedicarse a hacer oposición cuando ellos venían de un partido que Con el estaba debido respeto. completamente Yo no veo esa dicotomía. desmantelado. Con el debido respeto. pero no solo eso, sino Yo que no entiendo hay que esa ver- dicotomía. Hay que ver qué tanto se ha avanzado en la organización del partido. Y además, entonces hay que ver que bajo Yo esa sí premisa, le veo. bajo esa premisa, tú estás admitiendo Que no que se no puede vas a hacer al mismo competir tiempo. para ganar en el 20. Ella está, no. Ella Claro, lo que está tiene que hacer diciendo es, oposición. no. Porque, señores, es que ustedes están pensando en el PRM en este momento. No, yo Bueno, pero que las elecciones son el año que viene. Pero está bien, pero ya hubo un proceso está en el bien, 16. pero Yulisa. ustedes están hablando de un momento en el que ese partido no era un partido. Sí, pero No era ni un movimiento. ¿Y qué mejor forma Tú puedes de agrupar, de no, llamar, Tú puedes juzgarlo. que enarbolando mensajes? Tú puedes juzgarlo Lo que dice a Favorita partir es de que fueron miembro del un partido. partido, Mira, pero la mientras no forma- eran en un su partido. comentario. La ¿no? formación del Partido Revolucionario Dominicano fue una situación muy, de emergencia. muy especial. No fue una formación desde cero. No, es una pelea por el Mira, franquiciado aquí del hay- PRD oye, viejo. A nivel de Latinoamérica, hay organizaciones políticas que se han constituido de cero. Y en las elecciones siguientes Ganan. ganan las elecciones. Ha pasado. ¿Tú sabes por Sí. qué? Mira, el partido, Cambiemos en mira, Argentina. el Partido Revolucionario Moderno es un nombre que se le cambió a un partido político que correspondía a la familia de uno de los principales líderes de esa organización política. Lo que hubo fue la mudanza, el endoso del Partido Revolucionario Dominicano con la escasa... Sus corrientes mayoritarias, con la excepción de la de Claro, Miguel Vargas con la Maldonado. excepción de la de Miguel Vargas Maldonado, es el mismo partido. Ahora ellos entienden y están en lo correcto de decir, bueno, yo quiero hacer las cosas completamente diferentes a la del PRD para que no nos ocurra lo que siempre ha ocurrido. Que el PRD, siendo el partido más grande de masa de la República Dominicana, ha llegado al poder solamente en 3 ocasiones y cuando sale con cierta dificultad. Entonces, yo creo que la excusa no es decir que se está haciendo una cosa No, y que tiene que hacer la otra. No. Se pueden hacer No, No. Usted nació grande. Pero yo le Ese voy- partido, mire, ese partido Nació grande, No, nació grande, no, nació grande. o el endoso fue demasiado grande. Es un muchacho de 16 libras con dientes. Señores, que claro. nació. Mira, Señores, pero está en la segunda, en la segunda pero casilla. para decirlo Claro. de la siguiente forma, que el tiempo se nos va. Y sacó más de un 32%. Esa es una del admisión electorado. preocupante. Es una admisión muy preocupante. 27%. Sobre todo Bueno, como sabiendo- partido único. Sí. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. La información empieza a conocerse por partes. Ya se sabe que una de las personas que se busca por la muerte del coronel en Baní en un punto de droga es conocido como alias Buche.
Hasta ahora solo esa información ha ido surgiendo. Ya la policía tiene en sus manos las fotos de estas dos personas, que para mí son la misma persona, pero si la policía dice que son dos, ok. Se sabe que fueron quienes supuestamente le habrían dado muerte al coronel, que por cierto es el jefe de la policía en Baní. Nada más y nada menos de 2 tiros en el pecho. Esta es una información que está en progreso, el cuerpo ha sido recogido, se encuentra en la morgue de Baní y la policía ha dicho que inició de inmediato las investigaciones sobre la muerte a tiros en un punto de droga de Baní de su representación más alta en esa demarcación. Continuamos con los comentarios y es el turno del señor Eddie Alcántara. Gracias, Yulice, gracias, Esteban, José Luis. Miren, primero, yo quisiera hacerle un llamado a la policía para que espere concluir la investigación y que después comiencen a emitir entonces los datos que ellos levanten sobre ese tema, porque eso iba a decir hace un rato, eso que hay que esperar. Hay que esperar, sí, porque y además la policía no puede apresurarse en estar emitiendo datos e informaciones que pueden generar más confusión que aclaración. La policía no ha emitido nada. ¿Quién entonces la subió la foto del que está fichado? Militares de dentro del mismo cuerpo del orden. Bueno, pues entonces la policía. No, porque si lo da la policía es una comunicación oficial. Sí, recuérdate que la policía tiene su vocero también en Baní. Y si no lo ha hecho el vocero oficial, entonces no es oficial. Bueno, pero ojalá entonces que llamen a eso, que están subiendo esa foto y que están dando esas informaciones para que esperen ya el parte final de la investigación. Miren, ahorita José Luis hacía uso de la palabra refiriéndose a un tema en el adendum que solicitó para hablar de algo que yo quería, de lo que yo quería hacer referencia en el día de hoy. Y es precisamente el hecho de que los partidos de oposición del sistema, que yo le he dicho aquí permanentemente, tienen que tener claro cuál es su rol. El rol del gobierno, que ha sido siempre minimizar la capacidad de la oposición. No importa los asesores que hayan tenido, que hayan estado desacreditados o no, le ha dado resultados. Por eso, todavía con el desgaste que produce la administración pública, cuando usted pasa más allá de los 8 años de ejercicio del poder, a ellos no les ha afectado. Porque la estrategia ha sido siempre minimizar a los partidos políticos de oposición. Y los partidos políticos de oposición, entonces, no terminan de entender que la estrategia que ellos tienen para prevalecer frente al sistema democrático del país no debe ser el mismo que se utilizaba desde hace 20 años, porque no existe una confrontación de líderes de los partidos principales del sistema en el país. Ya la política ha cambiado. Y a lo interno de todos los partidos políticos, quienes dirigen, son personas con comportamiento completamente diferente e ideología a lo que anteriormente eran los líderes de esos partidos, de esos principales partidos políticos del país. Entonces, hay que entender que en estos momentos la sociedad dominicana, que le ha dado el voto favorable a un partido que aún estando desacreditado y con todas las diabluras que han hecho del poder, todavía amenaza un señor que fue presidente de la República por 12 años y que dice que quiere volver porque entiende que el sistema de partido está descuartizado y que el PLD, si se mantiene unificado, puede volver a las elecciones, prometiendo cosas que no pudo hacer en 12 años. Aún así, él entiende que tiene posibilidad de llegar al poder de nuevo por el mismo partido que está gobernando desde el año 2004 en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque los partidos de oposición no han entendido que en estos momentos no se le puede seguir haciendo el juego a la estrategia que traza el partido de gobierno. Y aquí lo que ha habido es un mal manejo de la oposición, cuando digo la oposición, de todos los partidos de oposición. Por eso el PLD ha aprovechado eso. Y los partidos de oposición que le temen a esos proyectos, esos planes sociales, cuyo poder adquisitivo ha disminuido desde el primer momento en que entró en vigencia, porque se le sigue dando lo mismo, cosita más, cosita menos, cuando $1 en la República Dominicana costaba cerca de 25 pesos. Por ende, la cantidad que se le da tiene menos
poder de alcance a esos productos de primera necesidad que entre comillas dicen que se lo dan para eso y que ellos entonces pueden adquirir con esa tarjeta y con esos beneficios. Y el famoso Bobogá y Bobolú y Bobo eso. Y el pobre que recibe eso, que lo convierten de ser pobre en indigente porque lo descalifica para todo, hasta para crédito, no ha encontrado en la oposición política una orientación real que le garantice a ellos que existirá un mecanismo completamente diferente y que lo beneficiará con mejores condiciones que esa porquería que le están dando desde el gobierno. Porque el objetivo del gobierno, dando ese tipo de asistencia, no es más que mantenerlo neutralizado desde el punto de vista electoral y hacerle entender que en caso de que ellos se vayan del poder, esa porquería que reciben se la van a separar. Y hay miles de formas y mecanismos que se ejercen desde el gobierno para crear asistencia que no convierten a los pobres en indigentes y que le permite a ellos beneficiarse del Estado a los que menos pueden. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una cantidad de pobres también de cierta significación. Pero ¿qué resulta? Que independientemente de la asistencia a través de la forma que tiene del no empleo, en lo que una asistencia en lo que usted después que fue despedido de un empleo se va de un empleo, puede encontrar otra. Aparte de eso, el Estado norteamericano ha entendido que lo primero que un ser humano tiene que tener garantizado es la salud, la educación y la alimentación. Y la alimentación, que es lo que procura con estos subsidios principalmente el gobierno. ¿Y ustedes creen que es verdad que con este tipo de asistencia el pobre se está beneficiando? No es verdad. Yo lo he dicho aquí. La tarjeta que tienen ellos para pasarla por el Verifone en los centros de establecimiento, en los comercios que están autorizados, usted no ve la fila cuando depositan el dinero. Pues si no, entonces el que está, por ejemplo, en Guachupita, cuando depositan el dinero y se corre la voz, hicieran fila para comprar los alimentos. Usted ve la fila. ¿Pero por qué usted no la ve? Porque quien se está beneficiando es el intermediario, el dueño del establecimiento, que le está comprando todos los meses al 50% del beneficio de la tarjeta a todo el que la tiene. Y cuando ponen el dinero, shakiti la pasa una por una. Y él sí se beneficia de eso, porque la está comprando el 40% de los beneficios y al 50%. Y eso lo sabe todo el mundo. Nada más no lo saben las autoridades que participan en el reparto de esa asistencia desde el gobierno. Esos compañeros sí se están beneficiando, pero no el pobre. Si usted le da 1.200 pesos, el pobre termina negociando la tarjeta 15 días antes de que depositen el dinero en 600 pesos. Algunos por la desesperación, porque llega un momento que no tienen que servir la mesa al mediodía, que la dan hasta en un 30%, y lo sabe todo el mundo. Entonces, la oposición tiene que comenzarse a sentarse para generar ideas sobre un programa de asistencia que beneficie directamente a los pobres sin ese jodido negocio de la tarjeta Solidaridad, como hacen en ese país y como se hizo en Brasil también. Solamente en Estados Unidos, en otros países. El proteccionismo que criticó Leonel Fernández y que criticó Danilo Medina. El subsidio a la producción nacional que le permita al productor tener garantizada la venta de su cosecha a través de la comercialización con el Estado Dominicano y que al mismo tiempo ese subsidio se traduzca en el costo ínfimo de los productos de primera necesidad. ¿Por qué es más fácil para un pobre buscar 5 pesos y comprar una libra de arroz que usted dé una tarjeta de 1.200 y comprarlo en 25? Que nunca terminan utilizando esos 1.200 pesos. Y con una libra de carne, que no recuerdo ahora por dónde andan, porque yo no voy casi a los supermercados. Es más fácil recibirlo en 15, 20 pesos que en 80 o 100 pesos. Si está subsidiada, si está garantizada la producción agrícola y la cría de animales para la alimentación. Invéntense algo. Pero cuando usted como partido de oposición dice, no, esa tarjeta la vamos a tener, lo que la vamos a aumentar más dinero, usted está admitiendo con eso de que el plan de asistencia
que el gobierno ha elaborado para los pobres y convertirlo en indigentes es efectivo. Entonces, ¿qué hace el pobre? Dice, pero que esto es lo que me está diciendo a mí, que me va a subir lo que me están entregando. Por lo menos esto me lo están entregando ya. Pero ellos, yo no sé si es verdad que van a cumplir con su palabra. Tienen que inventarse, reinventarse. Y el discurso tiene que reinventarse. Si no, por el contrario, ¿qué va a ocurrir? Que ese cuquito de la asistencia del gobierno a los sectores que menos puede va a ser el telón de Aquiles de cada proceso electoral en contra de los sectores de oposición y a favor de los sectores de poder. Entonces hay que reinventarse. No podemos estar diciendo lo mismo que no dio resultado en el proceso electoral pasado. Porque si no, señoras y señores, preparémonos para que esto siga en la situación en que se encuentra. Jodido todo aquel que no es parte del esquema de poder. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. La ONU reta al mundo a apoyar los refugiados. Las Naciones Unidas calcula que los refugiados de guerras y conflictos caminan cada año alrededor de los 2.000 millones de kilómetros y ha decidido retar a voluntarios de todo el mundo a que igualen esa distancia por solidaridad. Con esa intención nace desde hoy la campaña Camina con los Refugiados, en la que quienes participen verán cómo sus pasos serán contabilizados vía móvil y se sumarán a un marcador mundial con el que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, en sus siglas ACNUR, espera que aumente la concienciación sobre la dura vida del desplazado. La campaña animará a la gente a dar su apoyo a los refugiados con algo que ya hacen: caminar, pedalear, correr, destacó la alta comisionada adjunta del ACNUR, Kelly Clements, quien señaló que con esta y otras iniciativas se busca recordar las peligrosas travesías que los desplazados se ven obligados a realizar. Para participar en la campaña basta con entrar en la página de la ACNUR y registrarse, bajar una de las aplicaciones para móvil que colaboran en la iniciativa, con lo que cada kilómetro que ande el inscrito se sumará a un marcador mundial. Este suma ya en los primeros momentos de campaña cerca de 70.000 kilómetros andados, pero aún se sitúa lejos de los 2.000 millones que se busca conseguir, equivalentes a 50.000 vueltas al mundo. Continuamos con comentarios en el gobierno de la tarde y es el turno de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí en cabina. Gracias a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Voy a referirme a nuestro sistema, bueno, en parte a lo que se puede definir como el mercado laboral dominicano. A mí el área laboral o el mercado laboral es algo que me apasiona en gran medida y por eso casi siempre le doy seguimiento a las estadísticas en términos de laborales, en términos de generación de empleos. Y en la República Dominicana, no es un secreto, ya se ha dicho que existen alrededor de 4.500.000 trabajadores en sentido general, incluyendo los trabajadores formales y los trabajadores informales. De esa cantidad se estima que alrededor de un 55-58% son trabajadores informales y que alrededor de un 44%, poco más, poco menos, son trabajadores de la formalidad. Las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social muestran un estimado de trabajadores formales un tanto acabado, tomando en cuenta que el que cotiza a la Seguridad Social cotiza con nombre y apellido. Y la Tesorería de la Seguridad Social muestra en sus estadísticas que al mes de noviembre de este año, del año pasado, habían registrados alrededor de 2.145.000 trabajadores formales, entre los cuales alrededor de un tercio, poco más de 620.000 trabajadores son de trabajadores del Estado, instituciones centralizadas y descentralizadas, y alrededor de 1.500.000, 1.600.000, cerca de 1.600.000 son trabajadores formales del sector privado. Ahora, existen diferentes manifestaciones de elusión de la responsabilidad de la cotización en la seguridad social que afectan en porcentajes importantes las recaudaciones de la Tesorería de la Seguridad Social para cubrir, por un lado, la parte que tiene que ver con los fondos de pensiones de los trabajadores y por otro lado la parte más sensible, que es la que tiene que ver con el seguro familiar de salud de los trabajadores, principalmente en el régimen contributivo, que es el que tiene que ver con los trabajadores formales, y el régimen subsidiado, que es un aporte que hace el Estado para sostener a los trabajadores
a los desempleados, si se quiere, pero también a los trabajadores informales que han preferido inclinarse por esa área. Una forma de ilusión es el hecho de que muchos empleadores colocan trabajadores a los cuales le ponen un salario por debajo del salario que realmente devengan. Puede ser un ejemplo. Si yo tengo, y voy a ponerme de ejemplo yo para no utilizar nombres que pudieran generar confusión. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, y tengo un empleado, o voy a nombrar un empleado al cual le voy a pagar 20,000 pesos, yo puedo decirle, mira, yo te voy a pagar 20,000 pesos, pero yo de esos 20,000 pesos te voy a descontar un 6%, 3% para tu plan de pensiones y 3% para tu seguro de salud. Por lo tanto, no te van a salir 20,000 pesos completos, sino que te van a salir alrededor de, si es un 3% de 10,000, vamos a decir 600 pesos menos de tu salario. Ahora, o 1,200 pesos menos de tu salario, alrededor de 18,000 y tantos pesos mensuales. Porque aparte de eso, como empleador, yo tengo que aportar el equivalente al 14% de tu salario para completar el 20% que es la cotización de los planes de salud y de pensiones de todos los trabajadores. El empleador pone un 14% del salario del empleado y el empleado pone un 6% de ese salario para un total de 20%. Ahora, yo te puedo poner un salario de 24,000 pesos si tú aceptas entonces que yo te reporte con un ingreso menor, y entonces el empleado puede decir, bueno, pero el problema es que yo necesito mi seguro. Sí, pero tu esposa tiene seguro, tu esposa también trabaja. Sí, mi esposa trabaja. Como tu esposa trabaja y tiene seguro, te puede incluir a ti en el plan de su seguro y al mismo tiempo beneficia a tus hijos. Por lo tanto, no es necesario que coticen los dos, y es posible que uno de los dos de la pareja prefiera un empleo donde le ofrezcan un salario mayor, aunque les reporten un salario menor, a cambio de que no aparezca en el sistema como cotizante, lo cual implica una evasión de la cotización por parte del empleador. Pero ocurre otra situación, y es la situación inversa, donde hay trabajadores informales. Un trabajador informal que tal vez se dedica a una actividad que le genera dinero suficiente para su vida, tal vez le genera 80, 90,000 pesos, 100,000 pesos mensual, qué sé yo, un plomero, un ebanista, cualquier trabajador informal que tenga ingresos bastante favorables y muy por encima del ingreso promedio de la cotización a la seguridad social, pero no tiene seguro médico. ¿Por qué no tiene seguro médico? Porque está en informalidad. Sin embargo, tiene un amigo que tiene una microempresa con 2 empleados, y esos 2 empleados tienen un salario mínimo de 9,000 tanto, casi 10,000 pesos mensual. Esos 2 empleados entonces cotizan a la seguridad social normal. Ese trabajador de la informalidad posiblemente tiene 4 hijos, 5 hijos, ponga usted 6 hijos. De los 6 hijos hay uno que tal vez tiene una enfermedad catastrófica, de las llamadas catastróficas, y también tiene a su esposa, pero no tiene seguro y su esposa está desempleada. Sin embargo, su ingreso es de más o menos 90,000 pesos mal contado mensual, por lo tanto tiene un ingreso bueno. Ese trabajador puede ir perfectamente, ese trabajador informal, a donde su amigo, el que tiene una microempresa registrada y que sí cotiza a la seguridad social, y decirle, mira, ponme como empleado cotizante con un salario mínimo de 10,000 pesos y yo te voy a dar lo que tú tienes que reportarle a la tesorería de la seguridad social, que sería el equivalente al 14% que aportaría tú como empleador, más el 6% que aportaría yo, más o menos 2,000 pesos mensual. Y aparte de eso te voy a dar una comisión de 2,000 pesos más. Y ese empleador formal puede entonces incluir a alguien que no trabaja en su empresa, pero registrarlo como si fuera empleado con un salario mínimo y cotizar a la seguridad social. Con lo cual, ese trabajador informal, sin ser empleado en términos reales de esa empresa, pero sí cotizando como si fuera empleado real de esa microempresa, va a obtener entonces el seguro del plan básico del Seguro Familiar de Salud que le corresponde por ley, va a incluir a su esposa, va a incluir a sus 5 hijos, incluyendo uno que tal vez tiene una enfermedad catastrófica y que tiene que pagarle un tratamiento que tal vez cuesta 1,5 millones de pesos al año, y que el plan básico, a pesar de todas sus deficiencias, lo cubre. Esteban, ¿cómo sería eso? Por un tema de legalidad, porque
tú sabes perfectamente que después de que tú tienes una persona en nómina, sea por cualquier tipo de acuerdo, ya esa persona pasa a ser realmente tu empleado Sí. ante el Ministerio de Trabajo. Sí. Y ante una eventual división, eso te puede traer unas consecuencias legales. O sea que tiene que haber un preacuerdo que te por escrito. Sí, ese preacuerdo es un preacuerdo que tú puedes tener como empleador, pequeño empleador o microempleador, con la persona que te hace la oferta. Pero por escrito. No todos los empleados o no todas las microempresas y pequeñas empresas cumplen con el mandato de registrar a sus empleados en el Ministerio de Trabajo. Ese es un requisito que no se cumple en un 100%, se cumple más en empresas grandes. Y fíjate una cosa, y recuerda una situación de una empresa y de un empresario muy reconocido, que fue el caso de Poliplast, donde todavía hay empleados que no se sabe en qué empresa trabajaban, si era que eran contratistas o no. Porque no estaban registrados. Y estamos hablando de una empresa cuyo presidente predicaba con el ejemplo porque era dirigente empresarial. O sea, para que tú veas, y no es una empresa pequeña. Bueno, era el presidente en un momento del consejo de la empresa privada. De la empresa privada. Y era el principal predicador, por ejemplo, de la reforma que hay que hacer al código de laboral. Lo que te indica entonces que a Dios rezando y con el mazo dando. Si una empresa grande, formal, puede hacer determinadas maniobras de ilusión, ¿qué no puede hacer una empresa pequeña o microempresa también en esa dirección? Pero suponte que una microempresa que tiene 2 empleados formales normales, porque es una empresa que funciona, tal vez una empresa de servicios generales, presenta en su nómina que tiene 42 empleados o 50 empleados. Sigue siendo una empresa pequeña. De esos 50 empleados, 48 son empleados que lo tiene incluidos, pero son personas que trabajan en la informalidad. Los tiene incluidos porque esas personas que trabajan en la informalidad le dan los 2,000 pesos o 1,900 y tantos pesos necesarios para cotizar a la Seguridad Social como salario mínimo, sin ser asalariados de esa microempresa. Y tal vez le dan 2,000 pesos adicionales como compensación, porque es un tipo que tiene 8 hijos y tiene seguro médico para él, seguro médico para su esposa y seguro médico para sus 8 hijos, con el pago de 4,000 pesos nada más mensual. Ahora, un león si tiene 8 hijos en este No, país. por ponerte un ejemplo, porque no tiene límites eso. La Seguridad Social, bueno, si tú eres empleado formal y tú tienes hijos, bueno, tienen que estar todos dentro de la profesión. Si tú tienes 10 hijos, te cubre los 10 hijos. Te cubre los 10 hijos si están debidamente declarados y son menores de edad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un empresario micro incurre en esa práctica con 48 trabajadores, por poner un ejemplo, 48 trabajadores serían 48,000 por 2, serían 95,000 o 96,000 pesos que recibiría mensual de un grupo de trabajadores que no son sus empleados, pero que lo tienen registrado como si fueran empleados ganando salario mínimo. Claro, se corre el riesgo de eso, de que entonces esos trabajadores que pudieran pedirte o demandarte o exigirte una remuneración o una liquidación. Pero se supone que se hace con previo acuerdo, porque es una operación irregular de ganar. Eddie Alcántara, ¿eso sería legal? Entonces, eso es ilusión. O no ilusión. Eso pudiera ser una estafa a la Seguridad Social, pero no tiene ilegalidad, porque como quiera que sea, esa persona está cotizando. No es una ilegalidad. Pero una ilegalidad cuando se demuestre. No, es fácil de demostrar. Solamente hay que hacer la inspección del lugar. ¿Cuál inspección? Pero ven acá, ¿cuál es la práctica que ha denunciado aquí la Seguridad Social? Ajá. ¿Y por qué el incremento ha sido tan leve? Eso ha sido una denuncia. Eso ha sido una denuncia. ¿Sabes cuál es? Pero es una denuncia difícil de controlar. El hecho de que no están en muchas empresas sincerizadas o sincerizados, ellos no han sincerizado el salario real de muchos empleados. Sí, pero ese es el caso de los que tienen los empleados. Claro, no, y el que no lo tiene, óyeme, el que no lo tiene, también tiene otro tipo de mafia, como ciertamente tú le estás estableciendo. Entonces, eso es una estafa. Ahora, tú dices, ¿cómo se demuestra? Bueno, si aquí las instituciones funcionaran, se demostrara lo que te acabo de decir y se demostrara lo que tú acabas de decir. Para que las instituciones aquí funcionan cuando le da la gana. Y aquí las instituciones que tienen que velar por eso, ¿saben quiénes lo hacen? Pero actúan en contra de quién, en contra de aquellos que ellos deciden actuar. Por la razón que sea. No en contra de todo el mundo, que debieran hacerlo en todas las instituciones. En todas las instituciones. Claro, es difícil de supervisar, es difícil de fiscalizar, porque tendría que haber una coordinación de manera mucho más estrecha entre la Tesorería de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio de Trabajo, que yo no sé para qué sirve, A veces me pregunto para qué sirve el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo ni siquiera lleva las estadísticas sobre el mercado laboral. Porque fíjate que el mercado laboral aquí, las estadísticas del mercado laboral las lleva el Banco Central, las lleva la misma Tesorería de la Seguridad Social.
Y entonces cuando tú le preguntas al Ministerio de Trabajo cuántos trabajadores hay en este país, lo que te da son las cifras del Banco Central, Sí. que opera con base en un departamento de estudios económicos que hace encuestas laborales para sirve. estimar la cantidad de empleados que hay. Pero el Ministerio de Trabajo sirve para que la gente entre en una página y calcule su liquidación. Eso es lo único, es el único servicio que hace el Ministerio de Trabajo. El gobierno de la tarde. A las 6:29 en el gobierno de la tarde y en toda República Dominicana tuvimos que interrumpir a Esteban Delgado para irnos a una pausa, pero ahora le damos el derecho a la adenda. Gracias, Yulisa. Hacíamos referencia a que hay un microempresario puede tener registrados a personas que no son sus empleados, los registra como empleados para favorecerlos con la posibilidad de tener seguro médico en el plan básico de salud, Pero que es ilegal. pero que, o sea, no es, cuando yo digo, porque a mí O me da sea, trabajo decir que es ilegal, porque el problema es que la empresa, No es, es el que tú empresario estás- estaría cotizando, no sí, está evadiendo. No es que tú estás estafando al Estado como tratando de sacarle dinero, en el sentido directo. Pero si estás abusando del Pero sistema. claro. Eso es abusar del claro. sistema. ¿Por qué? Porque entonces tú estás incluyendo Porque tú estás a una- pidiendo que el sistema cargue con toda tu familia a y una tú no eres cantidad- realmente y tú empleado. no eres realmente empleado formal, sino un empleado informal. Ahora, ¿cómo Pero se corrige tú no puedes, eso? Tú no puedes sumarte al sistema de seguridad siendo un empleado informal. Ahí es donde está el punto. ¿Cómo se corrige eso? La ley nuestra de seguridad social establece 3 regímenes. El régimen contributivo para los empleados formales que coticen a la seguridad social, el régimen subsidiado, que es el que todos conocemos, o sea, la gente que no tiene empleo y que el gobierno entonces le cubre una especie de seguro médico a través de los hospitales públicos. Y el régimen que está en el medio, que es el contributivo subsidiado, que se supone que iba a ser una especie de cotización mixta, donde el empleado informal pudiera cotizar una parte de lo que le correspondería cotizar a la seguridad social y el Estado, de una forma o de otra, aportaría una especie de subsidio para entonces completar completar la cotización correspondiente de ese empleado informal. Asumiendo que los empleados informales tienen ingresos muy por debajo del promedio del salario de los empleados formales. Sin embargo, ocurre que en la República Dominicana una gran cantidad de los trabajadores informales tienen ingresos por encima del salario mínimo cotizable en la formalidad. O sea, ganan más de 10,000 pesos. Sí. Cualquier chiripero te puede ganar 15, 20,000 pesos. Un chofer de carro público se mete 30, 35,000 pesos mínimo en el bolsillo todos los meses. Claro, pero matado, con eso no pero está en la mantiene la informalidad. familia. No, lo que te quiero decir es entonces que aún estando en la informalidad, hay muchos trabajadores, bueno, los profesionales independientes son trabajadores informales, hay muchos trabajadores que tienen ingresos, no voy a decir que suficientes ni excesivos, pero sí por encima del promedio mínimo, incluso del promedio mediano del salario cotizable en la seguridad social de los empleados formales. Por lo tanto, no sería tan difícil tal vez la implementación del régimen contributivo subsidiado, haciendo un levantamiento de los empleados informales que pudieran estar interesados en beneficiarse del seguro, del plan básico del servicio del seguro familiar de salud, sin la necesidad de recurrir a mecanismos mediante los cuales obtengan determinadas inclusiones. La pregunta Y esas es inclusiones aquí, generalmente las buscan los trabajadores informales con determinado nivel de ingresos que tienen un pariente cercano, Que su tiene una cónyuge compañía. o su hijo. No, me refiero al informal, que tiene su cónyuge o tal vez un hijo con algún tipo de enfermedad catastrófica. La pregunta Porque es, la ¿por qué si cobertura el de las enfermedades sistema- catastróficas superan 1 millón y 2 millones de pesos en ese plan básico. El seguro, la SENASA, tiene en muchas ocasiones mejor cobertura que un seguro privado. Eso es así. Sí, entonces, Pero la tú te pregunta beneficias, es te ahorras ese dinero. Si el sistema sabe que está siendo hasta cierto punto engañado por necesidad de una parte importante, de un porcentaje importante de los trabajadores informales, ¿por qué no le busca una salida correcta a la afiliación de los informales? La afiliación de los informales depende de la puesta en funcionamiento del régimen contributivo subsidiado. Es difícil, no digo que sea fácil. Lo que pasa es que Ahora, la ley se aprobó en el año 2001. Sí, no pero- puede argumentarse bajo ninguna circunstancia que 19 años después o 18 años después pasa- no se haya buscado un mecanismo Lo que pasa es que para eso. de esa informalidad no solamente se benefician los empresarios o a la persona. Los empresarios se benefician de tener un empleado que no tiene todos los privilegios y beneficios que le corresponde por obligación y por la ley al empleado formal. Y dentro de toda esa informalidad hay alguien que se beneficia aparte del empresariado. Yo estoy seguro que hay mucha gente de esa que son afiliadas de esa forma dentro de la institución que tiene que ver con eso.
con consentimiento de quienes pudieran estar adentro de Es eso. difícil. No, perdón. ¿Tú quieres que te diga por qué? ¿Tú sabes por qué es difícil? ¿Pero quieres que te diga por qué? Yo te digo que es difícil porque no hay evasión. Está bien, pero te digo- Oye, Yulisa, porque tú eres mi empleada No. y yo te reporto todos los No. meses. Yo estoy pagando la cotización. Está bien. Y entonces la tesorería de Seguridad Social no hace contacto contigo. Lo que Sí. sabe la tesorería es que tú eres un empleado formal y que está cotizando. Sí, pero yo te porque digo- porque tu empleador está reportando. Sí, hay un tipo de evasión. Y es la evasión de que en caso de que fuera un empleado formal, el empleado tiene que beneficiar o privilegiar a ese empleado formal con otros aderezos, aparte de eso, que haciendo eso garantizado al empleado informal, se evita esas cosas. Por ejemplo, todo eso que tú ves que se hace para que ellos estén en ese régimen, aún siendo un empleado informal, pero que estén haciendo el trabajo de cualquier empleado formal, eso es previamente acordado con el empleado. Obviamente. Sí, tú Eso lo es- pagas con el eso- empleado. eso acordado. Yo puedo acordar con Entonces, el empleado cuánto le voy a pagar, claro. si lo voy a reportar a la Seguridad ¿Y Social, por si no qué lo voy a tú no? reportar, Claro, si le voy a dar un salario menor y le voy a dar después Pero claro. Que es una práctica un No, que- mar marino No, aparte. que tú puedes tener la seguridad, que era lo que te decía al principio cuando intervine en tu comentario, de que ese tipo de mecanismo que se hace es precisamente para no sincerizar el costo real que tiene la mano de obra de ese empleado frente al empleador. Por eso lo hacen de esa manera. Porque siendo formal, el aporte sería mayor si se sinceriza Sí. el salario real. ¿Cómo es que ellos lo hacen para ponerlo ahí? Bueno, si yo te pongo como empleado formal, tengo que pagar el 80% de 20,000 pesos. Yo te pongo como empleado formal con 6,000 pesos. Paga el porcentaje es mucho menor. Claro. Aunque le pague el salario completo. Claro, aunque diga, qué sé yo, que aparece como empleado informal, pero directamente, en el fondo, es un empleado formal que él no lo tiene registrado como formal. Entonces hay un tipo de evasión que le beneficia al empresariado. Si no, no lo estuviera haciendo. No, porque también es el caso de Porque el caso de que yo como empleador te digo, mira, yo te voy a poner con un salario, ¿cuánto tú ganabas? Yo ganaba 20,000 pesos, mira, te voy a poner con 24,000 pesos. Ahora, yo no te voy a registrar en la Seguridad Social. Y tú dirás, bueno, pero yo quisiera que tú me registres en la Seguridad Social. Y digo, bueno, pero yo te claro, digo, por eso fue lo que yo te te digo, dije. pero tú eres casado. Pero es Sí, y tu ilegal. esposa es empleada formal, sí. Ah, pues tú no necesitas seguro, tú lo tienes automáticamente tu seguro. Ahora, entonces, a cambio, por supuesto, tú tienes que darle a ese empleado alguna compensación adicional en determinado momento. El asunto es que así yo no reporto. Tal vez yo tengo 50 empleados como igualados y no como empleados. Y tengo otros 50 sí registrados. Sin embargo, mi empresa tiene 100 empleados o 100 trabajadores. La intención- De los cuales 50 cotizan, los otros 50 no cotizan. La intención de la ley, en principio. Bueno, la empresa cree que tiene un ahorro, pero realmente más adelante lo que puede tener es un problema. Puede tener un problema si tú no le das, si no estableces un Si mecanismo de tuviéramos en un compensación. país- si Y tuviéramos también un país depende donde del tipo funcionan de las empresa que sea. Porque es que hay el mismo empresas. empleado lo denuncia. Hay después, empresas, sí, porque pero hay- todo eso está muy bien mientras la cosa está buena. Mientras la cosa está buena. Después de ahí, cuando el empleado se va por algún tipo de inconveniente o disgusto, es el mismo empleado el que denuncia al empleador. Entonces, por eso muchas veces el empleado lo que hace es. Lo mejor es andar por El la empleado ley. lo que hace es que no le sugiere al empleador, al empleado, no le sugiere no nombrarlo de manera formal, sino que también le sugiere decirle, mira, yo te voy a registrar en la Seguridad Social con un salario mínimo Quítelos. de 10,000 pesos. Hay muchas- Pero tu salario es de 40,000 pesos. Ahora, como tu salario es de 40,000 pesos, yo te voy a pagar 40,000 pesos mensual. No te voy a descontar impuestos sobre la renta, que tú sabes que paga impuestos sobre la renta a partir de los 35. Te va a ahorrar eso. Pero aparte de eso, no te voy a descontar el 6% de los 40,000 pesos, sino que nada más te voy a descontar un 6% de 10,000. Entonces el empleador dice, no, está bien. Luego entonces, a la hora de liquidar a ese empleado, el liquidan empleador por 6,000. lo liquidaría por 10,000. Sí. Y entonces por qué? puede hacer el reclamo, pero cuando haga el reclamo, Y yo en te- términos legales, el empleador sale ganando porque el empleador le dice, es que lo que Y tú yo te hago una- recibías y te hago una eran pregunta. 10,000 y tú estabas nombrado por 10,000, busquemos la prueba, porque tal vez el otro tú se lo das Y una pregunta, Esteban, tú eres una Entonces, persona es una súper- forma de ahorrar, claro, Mira, es un riesgo. Es un tema interesante. La gente tuya no saben eso que tú estás diciendo. ¿Quién es la gente? ¿Quién es tuya? exactamente? ¿Quién es La gente de tu partido, la gente que están en el gobierno, no conocen eso que tú acabas de decir o se están enterando hoy porque tú lo estás diciendo. Por ejemplo. No, porque la tesorería de la seguridad Pero no, social. no, yo te hago la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque ese La tema... tesorería de la seguridad social ha denunciado eso. Está bien, pero... Y fíjate una cosa, el Ministerio de Trabajo es quien preside el Consejo Nacional de la Seguridad Social, Sí. a la cual pertenece la Tesorería de la Pero Seguridad entonces- Social. Pero aquí no hay en este país una especie de coordinación real entre las instituciones, Pero la pregunta- aun cuando son de las mismas Está bien, áreas pero o la de áreas pregunta, vinculadas. la Es increíble pregunta, eso. si la gente tuya sabe de eso y lo conoce y tiene las instituciones que tienen
que velar para que eso no se pueda efectuar. ¿Por qué la gente tuya no pone en funcionamiento esas instituciones para que esas cosas no sigan ocurriendo? Porque tú lo sabe todo el mundo. Pero la gente tuya no lo sabe. No, lo que pasa es que esa es una irregularidad del sistema difícil de probar, porque no necesariamente es una ilegalidad probable. Pero tú ahora mismo es una manifestación de ilusión, es una maniobra para evadir determinadas cosas, pero sin embargo no se está dejando la legalidad de cotizar en la seguridad social. Esteban, permítame interrumpirte. Se acaba de entregar el supuesto acusado de matar a tiros al coronel Daniel Ramos Álvarez durante un operativo en un punto de drogas en Baní, provincia Peravia. Alias Buche, que era el identificativo que habíamos dicho hace unos momentos, responde al nombre oficial de Rafael Antonio Díaz. Se entregó en la dotación policial de Baní, según ha informado el vocero de la Policía Nacional, el coronel Fran Félix Durán Mejía. Extendió un poquito su Pero mira, déjame decirte algo. Pero no, excúsenme, que me excusen. Porque a uno le hacen algunas llamadas. Ese no era el dueño de un punto de droga. ¿Que no? No, el feeling de él no era un punto de droga. Pudiera ser el dueño de todos los puntos de droga. La foto que tienen publicada del principio era la foto de cuando era un muchacho que estaba muy en mala, tal vez era dueño de un punto de droga. Bueno, el feeling que tiene ese ahora es de que él es el empresario de la droga de Baní, uno de ellos. Mira, pero la foto que nosotros vimos es la foto de una ficha policial de la policía de Baní. De hace mucho tiempo. Sí, y esta hora, ese tipo está muy robusto para ser dueño de un punto de droga. Pero claro, brilloso y en buena. El narcotráfico pone a la gente en buena hasta un día. A ese aparentemente le llegó su día. Ahora, hizo algo muy inteligente. Claro. Se entregó. Porque se le iban a meter más tiro con guayo. No. Él mismo podía ir y matarse. Cuando un ciudadano X mata a un policía, sabe que eso en todos los países del mundo equivale a una pena de muerte sumaria. Carta blanca. Él acaba de entregarse y ojalá que con este ciudadano no ocurra lo que ha ocurrido con todos los demás. Aunque acabo de decir que eso es una ley no escrita de toda la policía en prácticamente todos los países. Sin embargo, vamos a ver qué va a pasar en lo adelante. No vaya a ser que entre vivo a la policía y de repente digan que quiso capaz y le den 2 tiros. Pero, mientras tanto, se acaba de entregar y por entregarse se supone que acaba de empezar un debido proceso. Vámonos a una pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:43. Acabamos de decir hace un momento que se acaba de entregar el supuesto matador del coronel en Baní. Se trata de Rafael Antonio Díaz, alias Buche, e inteligentemente se ha entregado en la dotación policial del mismo Baní, según ha informado la Policía Nacional. Nos llama la atención que la foto que se ha publicado en la primera parte es de una ficha policial casualmente, dice Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, pero esta ficha o esta foto de la ficha, por cierto, el tipo es alto, mide 6'5", 6'4", 6'5". Ese tipo se ve como un modelo ahí en esa foto. Se nota sentado en un punto de droga. No. Ese tipo se ve, un tipo, mira, Mira la marca, ahí dice que mide 6'5". Bueno, eso nada tiene que ver para el caso. Pero la foto de la ficha es del 7 de septiembre del 2018. Esa foto. Esta foto. O sea, estuvo preso. Quiere decir que estuvo preso recientemente. Exacto. Usted lo soltó. Y la anterior a esa que muestra donde se ve todo despeluñado, la primera que mostraron, también era de una ficha. Sí, o sea que ha entrado y salido varias veces. Eso es lo que yo digo de la benevolencia de la justicia. Si ese estuviera preso cuando cayó preso y no lo soltara la justicia, hoy no tú hubiese tenido la oportunidad de darle muerte a un coronel. Pero hay que ver. ¿Tú me entiendes? Hay que esperar. Hay que esperar para ver el expediente del señor alias Buche, ahora que tremendo alias se buscó, no puede encontrarse uno mejor. Sí, pero mira, la verdad es que no, y levanta pesa. Me da la impresión de que él se dio cuenta de que se pasó. Seguro dijo, bueno, cometí el error de entrarle al tiro a un coronel o a un uniformado, y él sabía que automáticamente él no se dio cuenta, tenía carta blanca. Él no se dio cuenta que se pasó. Él sabe que si no se entregaba right now, en el momento. Sí, pero entonces deberían decir lo contrario, entonces no lo hubiera disparado. O sea que de todas maneras, si hizo esos disparos, tiró a matar, 2 tiros en el pecho. A nadie le dan 2 tiros en el pecho, o sea, para darle un susto. Eso es
Yo creo que sigan profundizando la investigación. Como dice, Pero también llama la atención no sea un que- cliché. No, no, Hay que no. seguir profundizando. No, en la porque tú vas a investigación. seguir investigando, yo también, y Yulisa también. Pero llama la atención que el coronel no andaba con chaleco antibalas. No. Andaba uniformado y sin chaleco antibalas en una zona donde se supone que había más de un punto de droga. O sea, es algo que no vamos a... No, que necesita un poco más de información. sí, y lo dejamos hasta información. ahí. ¿Qué hacía ese Tú coronel? sabes que yo creo pocas veces, Yulisa, discúlpame que tú comentaste. Sin el equipamiento correspondiente. No, tú sabes que yo dudo muchas veces de esa comisión de que se crean, porque casi siempre quienes administran esa investigación son militares, no en todos los casos, porque hay policías honestos para mí, Muchos. muchos. Bueno, la mayoría tienen que ser honestos, porque si fueran Muchos. corruptos los 35.000, 37.000 tuviéramos fritos. Tuviéramos fritos. Sí. La mayoría son honestos, pero muchas de esas personas que están en esa comisión de investigación, en su momento también eran actores fundamentales de la comisión de los hechos, que hoy algunos policías lo sí, están haciendo. sí, también. Por ejemplo, yo no creo en la investigación de esa comisión que se designó para que hiciera esa investigación sobre la muerte del tipo que se fugó. Hoy hay gente que muchos saben que cuando eran rasos, cabos, salentos y mayores, También hacían Hacían lo operaciones de mismo. fuma o de fuga. Sí. ¿tú me estás entendiendo lo que te digo? Entonces hay que ver y ojalá, Pero aquí está el dolor de la muerte de un colega. claro, De un y colega de alto y rango. un coronel de la Un policía. coronel de la policía. No estamos No hablando un de coronel un cualquiera. cualquiera, el jefe de la dotación Que era el jefe. en Baní. Sí, era el jefe de la dotación. O sea, este Fue señor... el jefe de la ah, dotación completa de Baní o de un departamento de dice que el jefe de la dotación de la policía en Baní. En Baní. entonces, Tú sabes que el Baní Porque tiene por asiento, el encima- comandante regional tiene asiento en Baní, Ajá. pero se hace un general. Pues, Ahora, está si que es la el jefe de general la dotación Brown. en Baní es de la provincia, solamente Es, del el- municipio es de Baní. solamente de no, Baní. yo no voy Porque de por este país. encima de él está el general Brown. Pero A mí me están ofreciendo trabajo en una factoría en Nueva York. Yo me voy de aquí. te Si va a eso es, fabricar zapatos. ¿eh? Sí, me encanta que tú, me Yo encanta que tú fabrico digas lo, eso. ¿el qué? Sí, me encanta cuando tú dices eso, sí. El Te comentario quieres ir de este ilícito. país, sí, muy Cállate, bien. cállate. Pero el que mata el jefe de la policía de una demarcación, Coño. señores, pero eso es grande. No, No, sé, ya, eso- estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, No estamos hablando de cualquier cosa. O Ahorita sea, el veremos- aliabuche lo mejor que hizo fue entregarse. Ahorita oiremos las denuncias del senador de Baní Ahora. diciendo que... no hay que dejen bueno, hablar a Alia Buche. A él hay que dejarlo hablar. Evidentemente que no lo pongan a barrer fuera de un destacamento y Pero después digan que se escapó. hablar de qué. Hablar de que un narcotraficante que le cegó la vida a un coronel. Sí. Bueno, ¿qué va a decir? Hay que ver si cuando viene a ver hay otras cosas y otra gente también que el Alia Buche conoce, que le permitían hacer toda esa vaina, que lo sabía todo el mundo en Baní, menos la policía. Porque tú pretendes saberlo. eso. ¿El qué? Tú pretendes que eso se sepa. Por eso que me voy para trabajar por una factoría. No, a mí no me gusta. Yo me Mira, voy a mí contigo no también, me porque a gusta mí el los tema temas del de droga narcotráfico. no me gustan. No, a mí no me gustan tampoco. Porque es que los temas de droga tienen un problema. Que es que tú vas a conversar. Tú eres un luchador contra la droga. Tú en tu sector donde tú vives sabes que hay un punto, entonces tú vas a poner la denuncia, pero tú no sabes con quién denunciar, porque si yo voy de lo denuncio con un comandante, pero el comandante también está vinculado Con un y el protector. superior del comandante también, entonces tú no sabes con quién tú pones la denuncia. Ah, por eso es que tú no denuncias los puntos que hay por tu casa. Pero No, ustedes no, recuerdan. eso es una realidad, o sea, es una situación No, y incómoda, eso es serio. porque tú no sabes si el comandante o el jefe a quien tú le vas a llevar Es el la que denuncia protege el narco. es el que protege el narco. El narcotráfico tiene ese grave Como problema. pasa con los atracos, como hemos tenido diferentes cantidades de denuncias, precisamente de que cuando la gente va al destacamento, en muchos de los casos quien le iba a tomar la declaración era uno de los que lo había atracado. Era uno de los que lo había atracado. O simplemente Y eso- se encontraba con uno de los atracadores en la policía vestido de policía. Y eso es menos malo, porque eso es un simple atraco. Pero imagínate cuando se trata de droga, de narcotráfico, Bueno, de que tú recuerden- estás denunciando o delatando a un narcotraficante que está o vive a dos casas de tu casa en el barrio, y tú tienes tus dos hijas o tu mujer o tus hijos chiquitos. O sea, tú mejor prefieres guardar silencio. Eso es lo que pasa en los barrios. Claro, en los Que barrios la se gente vive guarda otra silencio realidad. por eso. Se vive otra realidad. Recuerden lo que pasó en Atomayor hace 2 años. Una ciudadana sorprendió en ese momento que era mujer. Ella tenía un punto y ella hizo una denuncia. Se grabó en un video y eso empezó a correr porque ella decía que estaba siendo extorsionada por el fiscal. Sí, en Atomayor, sí, Atomayor, recuerdo eso, sí, una que muchacha. estaba siendo extorsionada por el fiscal, por el jefe de la dotación de droga, que estaba metida la policía. Ella embarró con lo que tiró la Falpo ayer. Pero ella dio nombre y a apellidos todo el ahí, mundo, sí. con nombre y apellido. Entonces, ¿Dónde están esa gente que ella toda la dotación de Atomayor, entiéndase,
fiscal, policía y DNCD aparentemente estaba metida según lo que ella decía. ¿Y dónde están ellos? También estamos partiendo de la confesión de una persona que trabaja en el narcotráfico. Que se supone no es creíble. Exactamente. Por Sin eso- embargo, el problema es que los no creíbles son los que tienen los datos. ¿Y cómo ella tiene- claro, y cómo ella sabe los nombres? ¿Y Si por no qué es verdad y si ¿por qué está no te mencionó desquiciado? a ti? ¿Por qué no me mencionó a mí? Exacto. ¿Por qué mencionó Correcto. personas específicas? Eso es. Correctamente. Entonces, la verdad es que son temas delicados, pero también son situaciones delicadas para la gente que lo vive. Y esa es la realidad de los barrios de República Dominicana. La droga en este país es una realidad. El narcotráfico y las relaciones que tienen los narcotraficantes con las esferas de poder, máxime cuando se trata de provincias y pueblos pequeños, esa es una realidad, como que la bandera dominicana de República Dominicana es tricolor. Yo tengo un amigo policía que me dice, mira, nosotros salimos a hacer operativo y si tú agarras a un delincuente de esos vende droga, no lo puedes dejar que agarre el celular. Lo primero que tiene que quitarle es el celular. Porque si él hace una llamada, Llama a automáticamente su te va a contacto. pasar el celular. Claro. Y cuando te lo pasa, tú tienes que hacer atención. Con el celular en la mano, hacer atención si está presente. Porque quien te está llamando. Probablemente va a quien está llamar al hablando ahí jefe es un tuyo. comandante, que viene a ver el jefe Claro. tuyo. Un policía me dijo eso a mí. Aquí hay que legislar. Entonces tú tienes, me dice, si tú quieres llevarlo preso, aunque sea para que dure unas cuantas horas en el destacamento, tú tienes que, lo primero tienes que quitar el celular. Si dejaste que llame, él te va a pasar el celular. Mire, estoy hablando, coge el celular ahí. Aquí hay que legislar. Oye, una cosa Porque si increíble. es verdad que este señor estuvo preso y fue fichado el 7 de septiembre Bueno, de la 2018. foto tiene fecha. Aquí hay que crear mecanismos que sancionen a los irresponsables que lo mandan para la calle. Bueno, pero tal vez fue una ficha por un asunto de algún tipo de infracción. Bueno, de- tal de vez, fue que, tránsito. tal vez fue que violó y una le luz dictaron roja. una medida de coerción. De tránsito. Una medida de coerción no No que no era privativa de no libertad. privativa de libertad. O sea, ¿tú crees que a Presentación Aliabuche peril, lo ficharon porque violó un semáforo presentación rojo? periódica, Un semáforo en rojo. Tiene cara impedimento de malo, Buche. salida. ¿Eh? Eddie, tiene cara de malo, Buche. Ahora, lo que sí yo sé. No, pero él se y ve lavadito creo- ahí. O sea, él no se ve como un tipo, un vende droga de patio, ¿no? Señores, lo que sí hay que reconocer, y creo que en esto todos estamos de acuerdo, es que el hecho de que hoy alias Buche esté en una dotación, se haya entregado en el mismo destacamento donde el jefe era la persona que supuestamente él mató, eso habla de un avance. Señores, eso habla de un avance. No, Porque y en aquí- cuestión de horas, no fue mañana ni pasado. El asesinato o la muerte del coronel se dio a las 2 y tanto de la tarde, y a las 6 de la tarde ya Buche se había entregado. Sí. Eso te dice no solo que la policía se movió rápido, sumamente rápido, sino que también a ese ciudadano delincuente, que es lo que uno presupone, que si él tuvo la capacidad de entregarse tan rápido, es porque él entendía que también habían condiciones para garantizarle la vida. Si él no hubiese entendido que habían condiciones para que él quedara vivo, no se entrega en la dotación de Baní, No se viene entrega. a la capital y se entrega, aunque O no se entrega. Y se o la simplemente juega. no se entrega Sí, y se la sale por juega. ahí. Ahora, todo el que mata a un policía en Estoy este lleno. país, en cualquiera, sabe que tiene una condena de muerte sumaria. Que él se haya entregado te dice a ti que algo ha cambiado en la Policía Nacional. Que ese hombre no apareciera a las 6 de la tarde en vez de vivo con los pies para adelante, te dice que había algún tipo de garantía para su vida, que ese caso tiene que ser profundizado, que a este país hay que darle una explicación de qué hacía ese coronel primeramente en el punto de droga, martes a las 2 de la tarde. Y el que sabe de lo que yo estoy hablando sabe y lo entendió. ¿Con quién andaba? ¿Quiénes lo acompañaban? El que entendió, entendió y ¿Cuántas punto. personas llegaron ahí a esa zona? ¿Andaba solo? ¿Andaba con un destacamento, como se le dice a los ¿Cuál a los era la acompañantes? autorización del operativo? Sí. ¿Andaba con un ayudante Si fiscal realmente- del Ministerio Público o no? Exactamente. ¿Era un operativo de Si un era- allanamiento? O- Y si era un operativo de vigilancia, señores, Pues ¿por qué era ese una hombre andaba sin redada. chaleco antibala? Bueno. Sabiendo que se iba a meter en una zona caliente o conocía a Buche. No sé, todo lo que nosotros podamos decir son conjeturas. Lo cierto es que de aquí hay que rescatar algo que es positivo. El señor alias Buche se ha entregado en la misma dotación donde supuestamente él mató al jefe, cabeza de la Policía Nacional, que encabezaba ese destacamento. Bueno. Alias Buche, en vez de entregarse vivo, pudo haber aparecido en esas mismas 4 horas con 7 tiros en la cabeza, como sucedía anteriormente. Eso dice, manda un mensaje de que algo ha cambiado en la Policía Nacional. Antes la orden era, tráiganlo como ustedes saben,
o arréglenlo por el suero, porque también aquí hay cosas que No, se pero tal saben. vez esa orden estaba dada, Yulisa. Lo que pasa es que él No se sabía- habría- él no se sabía habría- que la- no se sabía habría que la orden entregado. estaba dada, entonces fue y se entregó. No se había entregado en Baní, No, todo lo que tú has entonces. dicho en contra de Buche, todo lo que tú has Y- dicho. No se habría entregado en Baní. Yo en su lugar me ¿Tú hubiera sabes entregado lo que en Baní. hubiera hecho? Se entrega aquí en el Palacio de la Ajá, ¿quién Policía. es el Palacio de la Policía? En el camino. Sí. De Baní para acá. No, de no. Baní para acá se lo hubiera Yulisa lo ha dicho Tú todo. sabes una Ahí hay cosa. una garantía. Pero ahí hay una garantía. Obligatoriamente hay envuelto una garantía. O se va a entregar al equipo de la gente que él mató, supuestamente. No, Esteban. Y no lo digo yo porque tenga nada en contra del señor Buche, porque uno no sabe ahora quién es Buche. Yo no tengo nada en contra del señor Ahorita Buche. parece que No, era no, yo uno no tengo de- nada en contra del de señor los más Buche. reconocidos. Oye, oye. de los Señores, lo narcotraficantes cierto es, y con esto yo concluyo mi comentario, concluimos el gobierno de la tarde en compañía de todos los compañeros, que el tema de la justicia en República Dominicana es de confianza. Es de lograr que la gente vuelva a confiar, asimismo en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, pero también en ese brazo operativo que es la Policía Nacional. Que el señor Buche se haya entregado sin que el jefe de la policía o el vocero haya dado el bello mensaje que siempre le dan, entréguese por la vía que usted considere para garantizar, para darle garantía de vida. Se le van a preservar sus derechos, significa que algo positivamente, aunque sea pequeño, ha ido cambiando en la Policía Nacional y eso también tiene que ser apreciable. Pero lo cierto es que aquí nos quedan muchos pasos que dar, que lo que se vio ayer en la puerta del Poder Judicial no es más que la evidencia del desacato a la autoridad, porque la gente siente que aquí no hay una justicia confiable y precisamente eso obedece a la falta de confianza que vive el dominicano en la justicia. El gobierno de la tarde.